tardes xa de volta. Espero que se generaran moitas redes a partir dese catering aí tomando sol a quitarnos o frío da mañá. Bueno, decíamos que cada vez que estamos incorporando e facendo que esas redes de persoas que nos axudan a nutrirnos, e sempre últimamente incorporo moito esa palabra nutrinte porque pois é de todas partes do mundo. Entón, vamos a escutar, gustaría estar aquí e casi está, porque a chamaron para un proxecto italiano e entón tivo que vir, estuvo xusto e aos 3 días se tivo que, en Italia se tivo que volver a marchar, pero virá a Lugo, o sea, teño claro que virá a Lugo. Bueno, pois a persoa que vamos a escutar é Mónica Off. Ela foi a curadora de base e coordinadora de redes de formación da 9ª Bienal de Mercosur en Porto Alegre. Entre 2006 e 2014 foi a coordinadora do programa de educación desa Bienal e actualmente está a desenvolver 2 proxectos no sur de Brasil, Sur School e Florianópolis e Ocean World en Porto Alegre. Coñecela foi que é unha pasada, o sea, de verdade, desas persoas que aparte que da enerxía que che destila, o sea, cando antes falábamos de onte dos profesionais que teñen que ter a ética, que é un valor individual, a técnica, que son os coñecementos que constantemente tes que estar renovándote, porque sobre todo tantas veces que te atopas xente que lle parece que está en posesión da verdade absoluta, cando te atopas con alguén tan humilde, tan grande, que está constantemente medrando a nivel de coñecementos e que encima é generosa, te transmite esos coñecementos, te quedas alucinado. E bueno, e despois a capacidade simpática de ponernos en lugar de cada un de nós. Pois, Mónica, o digo sobre todo pola importancia do que supón unha curadoría pedagóxica, é dicir, xa dentro da figura curatorial, dentro de incorporar a palabra pedagóxico, que ten moito que ver co sentido deste congreso, este congreso no que, repito, se incorporaron esas xornadas de formación para o profesorado, pero que ao final é xornada de formación para todos e todas, non? E entón, bueno, pois queríamos que estiveran aquí de algún xeito, igual que tamén está Patricia Torres, que foi directora do Museo de Caracol de México. Todo o material de esos colaboradores vai a estar colgado no blog do Congreso e tamén nunha página tamén que tenga a Consellería de Educación polo tema do repositorio do aula virtual para os profesores. E entón, eu creo que xa, sin máis, pon a Mónica. Hola, buen día, buenas tardes. En Brasil ahora son las 6 de la mañana. Está un día increíble, con cielo azul, mucho sol, unos 20 grados creo. Así que comparto con ustedes un poco de calor. Antes de efectivamente comenzar, me gustaría disculparme, pues no haré una videoconferencia, sino una audioconferencia. Les explico por qué. Hice el video 3 veces en verdad, pero me quedé enojada conmigo misma, me pareció súper aburrido, sobre todo porque me imagino que ustedes estén todos sentados en un auditorio mirando imágenes todo el tiempo, con frío, y yo sería una imagen más. Así que pensé, bueno, ¿qué pasa si al través de una videoconferencia yo hiciera una audioconferencia? Así ustedes podrían solamente escucharme mientras hacen otras cosas, o sea, mientras miran el techo, caminan por la sala, toman café, se miran entre ustedes, lo que sea. Me encanta mucho más, obviamente, esta posibilidad. ¿Sí? Bueno, qué bueno que están de acuerdo. Les aseguro que será mucho más interesante. Bueno, entonces creo que ahora podemos empezar. Primero quiero dar las gracias a Encarna, increíble, por tan especial invitación. Encarna, te mando un abrazo, quería estar ahí ahora, lo sabes. Y a Pilar, por no olvidarse de mí ningún solo día en las 2 últimas semanas. Muchas gracias, chicas, ustedes son increíbles. Segundo, quiero decirles que es una lástima no estar presencialmente con ustedes hoy. Me encantaría muchísimo conocerles a todas y todos, estar en esta pelea, en este debate, pero sé
que están muy bien acompañadas, así que me quedo tranquila. Mis compañeras de mesa son lo más que hay. Bueno, soy Mónica Hoff, soy artista, curadora e investigadora brasileña. Soy madre también y esto no lo separo de lo demás. Tal vez sea mi principal función. Hablo hoy desde Florianópolis, donde vivo hace 2 años. Es una isla ubicada en el sur de Brasil. Encarna me ha invitado a presentarles un poco de mi experiencia en la Bienal de Mercosur, sobre todo en su 9ª edición que ha pasado en 2013, en la cual actué como una de sus curadoras y desde la cual pasé a pensar con más fuerza sobre cuestiones de género y relaciones de poder en el universo del conocimiento y de las instituciones de arte. La Bienal de Mercosur es una Bienal de arte contemporáneo realizada hace casi 20 años en la ciudad de Porto Alegre, una ciudad con 2 millones de habitantes, o sea, una ciudad de medio tamaño en términos de Brasil. Porto Alegre es la capital de la provincia más al sur de Brasil. Está muy cerca de Montevideo, en Uruguay, Buenos Aires, en Argentina. Y es el lugar donde nació a comienzos de 2000 el Fórum Social Mundial y el presupuesto participativo en la administración pública. Tal vez ustedes ya tengan oído algo sobre eso. Así que es un lugar con una historia de resistencia y luchas muy fuerte, pero bastante reaccionario también. Un lugar de muchos contrastes, por cierto. Yo estuve involucrada con la Bienal por casi 10 años, principalmente en la coordinación general del programa de educación. En 2013, por la 9ª edición, sin embargo, es que me invitaron a ser parte del equipo curatorial también, o sea, a ser una de sus comisarias. En las bienales de arte, los equipos curatoriales cambian a cada 2 años y entre su llegada y su salida, muchos otros cambios, sobre todo institucionales, con suerte, ocurren también. La 9ª Bienal me fue muy especial, no solamente porque yo pude participar como comisaria después de años al frente de su programa de educación, pero principalmente por 2 razones. La primera es que fue la primera vez en la historia de esta Bienal que mujeres actuaron como presidente, curadora jefe y curadora pedagógica. Si eso parece muy ordinario en un primer momento, les cuento que no es nada ordinario y que eso es muy importante considerar. No sé cómo pasa en España, pero en Brasil en general, los curadores, los puestos de curaduría, de comisario jefe, el presidente de las instituciones, no son gestionados por mujeres. Siempre son puestos de hombres. Así que tener 3 figuras, 3 puestos esenciales ocupados por mujeres en la 9ª Bienal fue realmente como muy importante, muy transformador. La segunda es que porque al actuar como comisaria de la muestra y también como coordinadora del programa de educación de la institución, ocupé 2 funciones al mismo tiempo y 2 funciones que en general, cuando se encuentran, producen muchos atritos y peleas. Luego, donde las relaciones de poder se ven abiertas, expuestas. Así que en aquel momento, más que pensar en una exposición o en un programa educativo afirmativo que llevara a cabo o ilustrara los conceptos curatoriales, como en general pasa en los proyectos, yo necesitaba pensar en cómo hacer un programa y una curaduría que fuesen educativos no para afuera, sino para dentro de la propia institución. O sea, que no fuesen mera ilustración de algo, pero que fuese el algo por sí. Entonces, a partir de 4 preguntas muy sencillas, salimos de nuestra zona de confort para construir lo que habíamos construido a lo largo de 10 años en la Bienal. Es importante colocarles eso porque la Bienal de Mercosur es muy chica y muy joven, pero se quedó conocida nacional e internacionalmente como una bienal experimental, sobre todo por su potencia educativa y por la importancia que ha dado a la educación desde 2006 sobre todo.
Así que cuando ha llegado la novena, eso estaba muy sólido, ya muy trabajado, pero había algo ahí que pasara que no nos estábamos dando cuenta. Era que qué pasaba adentro de la institución o cómo lo que estaba pasando afuera reverberaba adentro también. Cómo nuestras prácticas o nuestras teorías se revelaban en nuestras prácticas internas, en nuestras relaciones, en las relaciones de poder adentro de la institución. Eso les comento así porque cuando pienso en la curaduría o el programa educativo, no solamente lo pienso como comisaria, pero también como artista, también como madre, también como una persona vinculada a la institución. No puedo, no consigo, no logro separar las cosas. Bueno, las 4 preguntas que nos pusieron afuera de nuestra zona de confort fueron: ¿qué hago yo o qué pienso estar haciendo cuando hago curaduría? ¿Y qué hago yo cuando pienso estar haciendo curaduría pedagógica? ¿Y qué hago yo cuando pienso estar haciendo una curaduría desde el punto de vista de una mujer? Les digo más, en la historia de la Bienal de Mercosur, en 10 ediciones, apenas 2 ediciones fueron comisariadas por mujeres. En apenas estas 2 ediciones las curadoras pedagógicas también fueron mujeres. Así que podemos ver que hay como, bueno, las cosas son muy segmentadas, es muy difícil como moverlas. La otra pregunta es: ¿qué pasa si la concepción del proyecto curatorial estuviera en la mano de otras personas, no comisarios? ¿Y si los discursos y narrativas de la Bienal fuesen construidos afuera de la Bienal? O sea, en la comunidad y por la gente de la comunidad, por no especialistas. La tercera: si el arte está donde parece no estar, entonces ¿dónde está el arte? Si el arte es proceso, entonces las cosas están por construir todo el tiempo. Y también, si la educación aparenta estar más allá de donde está, ¿dónde está la educación? Ella no es mera ilustración de algo, pero es el proceso en sí. Y muchas veces es casi invisible. No se puede contar, no se puede numerar, no se puede nombrar. Ella transforma las cosas, cambia las cosas de lugar. Y por fin, ¿qué queremos aprender de verdad? Porque un proyecto curatorial, más que un proyecto de una exposición, de una bienal, de lo que sea, es un proceso de aprendizaje, no para afuera, sino para nosotros mismos. Efectivamente, ¿qué ha pasado con eso? Ha pasado que la novena bienal se convirtió en un gran experimental programa de educación con una exposición como programa adentro. Este gran programa de educación experimental se convirtió en algo que fue construido y pensado no solamente por curadores, comisarios y artistas o especialistas, historiadores de arte, pero por gente de la comunidad de Porto Alegre y comunidades alrededor de la ciudad, de la provincia. Los labes de mediación no fueron ministrados solamente por artistas y educadores, sino por los mediadores ellos mismos, que estaban aprendiendo en cuanto enseñaban. Los encuentros, los seminarios no fueron hechos en auditorios cerrados, sino en la calle, en panaderías, en lugares abiertos, en microgrupos al mismo tiempo. Las formaciones de profesores no fueron dirigidas a aprender o debatir sobre arte, sino a viajar, conocer otros lugares e entender cómo situaciones generadas en otras regiones acaban transformando nuestra vida en la capital de la provincia. Cómo la vida de un pescador, de un fisherman, cambia nuestra vida en la capital de la provincia. Cómo la vida de una persona que trabaja con minería cambia nuestra vida.
cómo estas cuestiones, estas situaciones que están afuera o aparentemente afuera del arte, están hablando de arte también. Bueno, pero mismo con todo eso, esas transformaciones, muchas cuestiones que quedaron de fuera, muchas cuestiones no fueron contestadas durante la Bienal ni después. Y es un poco de esas cuestiones, tal vez por no estar ahí, que quiero lanzarles la pelota para que puedan debatir y para que puedan pensar. Han surgido, sobre todo por demanda de las propias mediadoras de la Bienal, de las personas que trabajan ahí, como cuestionamientos internos. Y me gustaría compartir con ustedes qué cambios efectivamente ocurren con un programa complejo como una Bienal, un programa educativo, una exposición, es diseñado por una mujer. Y les pregunto eso porque en general lo que ha pasado en la Bienal es que cuando los programas curatoriales fueron diseñados por mujeres, la crítica fue mucho más fuerte. Y no solamente con la Bienal de Mercosur, en la Bienal de San Pablo ha pasado lo mismo. Y más, ¿qué cambios institucionales? Y ahí estamos hablando de reglas, normativas, políticas, maneras de hacer, efectivamente ocurren cuando eso pasa, cuando son diseñados por una mujer. ¿Cuáles son estas distinciones, estas cuestiones que no se logra ver o que se intenta escapar? ¿Qué pasa cuando una institución tiene dinero para traer una artista y construir su obra, pero no para traer su hija? ¿Por qué las madres solteras no pueden existir en el mundo del arte? ¿Qué pasa cuando un museo expone un videoarte que debate cuestiones de género, pero no sabe qué hacer con sus mediadoras transgénero? ¿Qué pasa cuando los artistas contemporáneos brasileños con más reconocimiento internacional son artistas mujeres, poco consideradas por la crítica en su país? ¿Qué pasa cuando hay más curadoras mujeres en el sistema del arte, pero menos invitaciones dirigidas a ellas? ¿Por qué las funciones operacionales, ejecutivas y de producción ocupamos nosotras, pero las de jefatura no? ¿Por qué hijos son un problema para el sistema de las artes y sus instituciones? ¿En qué medida una exposición que habla de género tiene claro lo que eso significa? ¿En qué medida lo que hablamos es lo que practicamos? Más que una exposición o una bienal, ¿cómo podemos construir instituciones de arte no machistas? Feminismo e institución son dos universos que pueden dialogar. ¿Por qué después de más de un siglo los programas educativos siguen siendo el lugar dentro de las instituciones de arte donde las mujeres pueden quedarse sin problemas? Y este sin problemas obviamente está entre comillas. Ese sin problemas también puede ser sin peleas. ¿Por qué no hay lugar para peleas en las instituciones de arte? ¿Qué pasa si nosotras, mujeres, dejamos de hacer los programas educativos de las exposiciones? Por fin, ¿qué pasa si las cosas cambian de lugar? Y aquí les dejo. Muchas gracias por su atención. Espero y deseo que esta discusión se va más allá de estos días y que efectivamente podamos cambiar un montón, sino un par de cosas. Por favor, me cuenten qué ha pasado. Estoy aquí muriendo de curiosidad. Les mando un beso enorme desde el sur. A cabo su trabajo y que todos se preguntan cómo lo haría. Yo creo que los resultados en esos casos se ven y se sabe al final y queda patente que una mujer, como aquí todos opinamos, es capaz
de hacer, no digo lo mismo que un hombre en el sentido de que haga las cosas igual, pero sí creo que las mujeres hacemos las cosas un poco de forma diferente, aunque llegando a los mismos objetivos. Entonces creo que esa diferenciación en el proceso de hacer el trabajo resulta para los hombres una fuente más de enriquecimiento, porque es indudable que yo creo que la mujer y el hombre iguales no son. O sea, yo defiendo a la mujer porque, como todos los que estamos aquí, porque ha estado discriminada, en fin, eso está ya demostrado, súper demostrado y archidemostrado. Creo que son diferentes, pero a lo que se debería llegar, en mi opinión, y contestando a unas preguntas que se hace Mónica, es a una especie de respeto, no de que seamos iguales exactamente, sino de respeto y que puedan las mujeres enriquecerse con los trabajos en el arte del hombre y que el hombre, a su vez, puedan enriquecerse con los trabajos que lleva a cabo la mujer. Me parece que esas críticas de las que hablaban las comisarias hace un momento, más crueles hacia la mujer, quizá nosotros también, las mujeres, estamos un poco a la expectativa, un poco, no sé, un poco, y realmente existe. Lo que vosotros decís, vosotros lo decís con un conocimiento mucho mayor, porque yo no ostento ningún cargo, simplemente soy un artista, pero no ostento ningún tipo de cargo ni tengo que realizar ningún trabajo. De todas formas, si es verdad lo que decís, porque he tenido algún puesto de menor repercusión, indudablemente siempre los hombres sí que tienen una manía, una obsesión, y es querer mandar. Siempre les parece que lo hacen mejor, aunque no ostenten incluso el puesto de poder. O sea, que de una manera un poco subterránea subyace en ellos y el deseo de querer mandar. Y a veces es muy difícil, como vosotras creo que apuntáis, vencer o paliar ese deseo, en fin, de los hombres, que puede ser por costumbre. A mí me parece fundamental el respeto mutuo. Y luego me parece fundamental también que las mujeres que llegan a ostentar esos cargos, que sus resultados sean positivos. Porque si son positivos, el hombre, tarde más o tarde menos, los tiene que respetar. Y es más, yo estoy convencida de que los hombres, en el fondo, aunque no lo declaren abiertamente o públicamente, están completamente convencidos de la valía de esas mujeres. Moitas gracias, Conchita. Bueno, pois a razón de traer a Mónica, aparte de que foi un descubrimento, a coñecemos en Málaga, nos convidaron a falar da rede de museos e tivemos o privilexio de coñecela. E cada vez que nos chaman a algún sitio temos a sorte de coñecer xente moi interesante, pero ás veces te atopas con xente que non soe moi interesante, sino que te deixa abraiado, e foi o caso de Mónica. Sobre todo porque o que nos convida é facernos pensar. A min, a maiores de... o feito de que ela coordinara unha bienal me chamou moito máis a atención e sobre todo que o fixera como coordinadora pedagóxica ou como curadora pedagóxica. O sea, que eso suponía que como dende a educación a importancia que se pode, que se debe e como é o canle para provocar cambios sociais. Curiosamente, esa educación que as institucións tan pouca importancia lle dan, xa que non lle dan importancia aos seus mediadores, xa que non lle dan importancia aos seus educadores. Temos agora mesmo, nos vamos a ver como os principais museos do Estado español, a pesar de que a función educativa é unha función inherente ao museo, a privatizan. E ninguén se racha as vestiduras. É dicir, unha función fundamental. Eu non sei, pois me quedo un pouco así sorprendida, non? Bueno, o feito de convidar a que a queríamos ter aquí, e sobre todo porque fai moi pouco tempo, bueno, sabedes que no pasado hai unha asociación que existe xa desde fai un montón de anos,
que se chama MAP. E o ano pasado, pois, bueno, hubo un festival que se chamou Miradas de Mulleres, e que, bueno, dentro dese festival e dentro desa asociación, pois proliferaron exposicións as que moitísimas institucións se sumaron como de forma como un lavado de cara, vale? É dicir, se facían exposicións para o día 8 de marzo e xa nos lavamos, é dicir, todo o que antes falou Ansela, que falou Marta, que todo isto, non había, digamos, algún criterio. Bueno, realmente ese festival que se chegouse a privatizar, xa que se nombrou unha dirección externa tal, que se encargou de coordinar ese festival, pois tuvo moitísimas críticas, todas vencelladas a unha xestión externa, digamos, a esa asociación de mulleres artistas, mulleres comisarias e gestoras. Debido a eses erros que se cometen e que todos cometemos, pois se fai un foro de discusión, un foro no que convidan a falar de transparencia, de responsabilidade e a debatir sobre o que xente externa a esa asociación pensábamos. Nos convidaron a falar. Fomos ali e a raíz de eso se nos ofrece formar parte da xunta directiva desa asociación. Hai unhas eleccións e salimos elexidas membros da xunta directiva desa asociación. Isto acaba de pasar, fai moi pouco tempo. Entón, todo foi moi rápido e entón se decide organizar unha bienal. Unha bienal onde se fai unha convocatoria para que se podan presentar proxectos hasta unha data e despois outra convocatoria para que as institucións poidan presentar tamén proxectos. Non vos vou a dicir cales son os principios de MAP, o sea, o que eu detecto, o que vexo, os dazos que eu mesma fago, senón o que é a miña aportación. E a miña aportación é pois, incorporar a responsabilidade social, a transparencia e as boas prácticas en esa institución e tratar de que as socias señan as que teñan voz dentro desa institución. Esa bienal tenga a pretensión de que os cartos que se adquiren por parte das socias repercutan e sirvan para a creación artística. Vale. Nos proxectos que se presentaron un total de 159 proxectos, como a mí, de feito, si formo parte da xunta directiva e para descentralizar e que Galicia, neste caso, teña unha presencia importante, pois pedimos á xunta directiva que queríamos, de feito, o xurado se reuniu en Madrid, se reuniu en Barcelona e se reuniu en Santiago de Compostela. O xurado estaba formado tanto por persoas da xunta directiva, por profesionais seleccionados de recoñecido prestixio e tamén polas propias socias escolleitas ao azar, é dicir, a través do sorteo, vale? Entón, a raíz para que fora transparente, os criterios de selección se fixeron a través de streaming, en videoconferencia, para que a xente que quixera o pudera ver. Me tocou formar parte do xurado. E vos vou a explicar como se seleccionaron os proxectos, vale? Bueno, había unha tabla de valoración. A incidencia social e o compromiso feminista valorouse no 25%. A conectividade, o traballo en red e as boas prácticas o 15%. A interdisciplinariedade e o traballo en red o 10%. A sostenibilidade, a calidade da proposta e a repercusión a longo prazo o 15%. A experiencia de equipo e das participantes un 10%. Contar con espacio e data pechada un 15%. E contar con fontes de financiación un 15%. Quero decir que si aquí algunha é socia e tal, o sea, é que debido a que había ese antecedente no que eu creo na asociación, creo nas organizacións de mulleres que podamos generar cambios e que aprendamos a, cando se cometen erros a rectificar, vale? Entón, o feito de presentar agora a Bienal, todavía os proxectos non é que unha institución presente, agora mesmo estamos na fase de selección dos proxectos institucionales, os proxectos, o sea, non é que unha institución porque faga algo para o día 8 de marzo poda ser incorporado, é dicir, hai un montón de proxectos institucionales que están quedando fora, e máis se retrasou a presentación porque pola valoración e polo sumamente escrupulosas que estamos tratando de ser,
a hora de seleccionar os proxectos, vale? Entonces, bueno, que saibades que vai haber eso, que para os que non sodes, non formades parte do mundillo das mulleres creadoras ou comisarias ou xestoras, que será unha bienal que durará durante, se además se alonga no tempo, non é exclusivamente en marzo, sino que vai a ser ao longo de todo o ano e que vai a ser tamén tratar de vencellar durante todo o ano para que haxa precisamente pues, un traballo dentro dese traballo de observatorio e de forma excepcional para as que queirades ou os que queirades analizar. Aquí hai un tropecentas páxinas que donde podedes ver, isto todavía non foi publicado en red, non se ten, me mandaron onte por correo, o sea que son datos, se queredes botarle un ollo, se publicará na páxina web de MAP, pero é sobre a participación de mulleres e homes na última feira de Arco. De verdade, cando se miran as cifras, cando se miran os datos, a mí me pasa como a Marta, me enfado, vale? Bueno, pois, isto era únicamente eso, explicarvos que é moi importante visibilizar esa nova folla de ruta que empeza esta asociación, que leva moitos anos, que nos incorpora a unha serie de persoas porque quere cambiar e que eu, dende logo, formarei parte mentras vexa boas prácticas e vexa interés na defensa das comisarias, en defensa das gestoras, en defensa das artistas, en defensa da creación, en defensa das persoas. O momento que vexa que é unha atrapallada, comigo non contan, porque eu non teño outra cousa, pero teño credibilidade e a miña credibilidade é os valores éticos por os que como gestora sempre traballo. E era darvolo a conocer. E agora, xa sin máis, imos a pasar a presentar a Eva Díez. Eva Díez é artista, vende gañar o premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Tivemos a sorte de ter a exposición na rede de museos e tamén tivemos a sorte de que, bueno, ese é un premio no que o sea, é un premio da área de cultura da Deputación, xunto ca Xunta, organizado por Outono Fotográfico. E, bueno, eu creo que me apetecía moito que foi como unha corrente empática. E máis, cando facerte falar, hacerte hablar, supone cando unha xestora, onte non pudestes ver o vídeo, cando unha xestora se fusiona, se ten que fusionar ou convirtese en posibilitadora ou a curadora ou a comisaria, co artista chega un momento que a nivel empático é tan potente que empezas a pensar en todas as persoas que algúns, por aí hai catálogos de algunhas das mulleres que tenemos moitos, que formaron parte e que forman parte da nosa vida. Ás veces que me gustaría que reflexionare, que forades conscientes, cousas que ás veces son invisibles. O sentido de impotencia que sinte cada vez que unha muller artista se ten que presentar, o sentido de pedir perdón, que parece que moitas veces piden perdón por mostrar a súa obra, cando sente inmensa, enorme, grandiosa e que o que lle costa chegar a creer no que valen é sorprendente, porque creo que teño a responsabilidade de formar parte de comités de seleccións de proxectos expositivos fai 17 anos e ás veces gustaría meter un vídeo para que virades eso. O sea, falábamos onte de xestionar materia sensible, o que nos costa, o sea, que costa e o emocionalmente o cariñoso, a necesidade de cariño, porque esa non solamente a falta de oportunidade, é a falta de comprensión que as creadoras teñen en xeral. Porque independentemente de un proxecto empatites e che guste, hai algo que se chama o respeto das persoas que xestionamos. Non todos os proxectos nos gustan, non todos os proxectos son de calidade, pero o pero feito de que alguén queira compartir contigo algo que sae de si, que é a creación, é impresionante. Bueno, todo isto é porque Eva era, o seu proxecto era Renacer. Eu tive a sorte de estar no xurado do premio
Pero realmente hoxe, mira que me gusta a tua obra, pero o que me quedei, xa te dixen, fui ao nivel de conexión e que Eva casi pedía perdón por haber gañado. Está enseñando a súa exposición, que era fermosísima, e o seu nivel de humildade, e entonces o de estaros aquí é un reto. Me decía, de que queres que hable? De ti. O sea, porque sei que é facela despir, pero porque vou a simbolizar en ela o de cantidade de artistas que o que lles costa, que logo fluye todo. Así que, fala do que che dé a gana. Vale. Sí, claro. No. Lo que sí voy a abrir mi ordenador. Voy a abrir el ordenador. Quitamos este. Lo puedo abrir desde aquí. No, tengo este. Aquí. Bueno, ¿me escucháis? Sí. Hola a todos. Bueno, gracias a Encarna por cómo es y sobre todo por crear esto, ¿no? Porque ya no es por llamarme a mí, que eso igual no le dais las gracias vosotros, pero sí por crear esto, que al final yo creo que es un remover de tripas que salen cosas seguro, ¿no? Y yo, por ejemplo, no es un tema que trate directamente o que no, que quizá no me haya metido profundamente en él, pero que después de esto sí que he visto que me he dado cuenta que realmente me estaba afectando mucho o me ha removido y sé que de aquí va a salir más. Bueno, luego os contaré que sí que hay algún proyecto que trato, pero conscientemente no sabía que lo trataba tan directo, ¿no? Y bueno, pues gracias eso por removernos a todos y a todas. Bueno, me presento ella ya, ¿no? No hace falta que me presente. Pero sí deciros que eso, que voy a hablar hoy un poquito de mi experiencia, de mi... ¿Se escucha? Sí, pero retoma un poquito. Así. ¿Lo cojo en la mano? No, déjalo así, pero no te acerques tanto. Vale, ¿así me escucháis? Así mejor, sí. Vale, pues eso sí, que os voy a hablar un poquito de mi propia experiencia en el arte, que lo cojo en la mano si queréis. No, es que está Agora non se escoita, coido que pasou esta cousa tan tecnológica que se acaba xa. Yo creo que es... ¿Ahí? Espera, que falta la pila. Creo que te he ido a buscar a lo mejor el adaptador. Puede ser. ¿Te ha ido? Lo digo porque no está la señal. No está la señal. Ah, eso sabes, Quizá he ido ¿no? a buscar el adaptador. Que aí foi buscar a Vale. Así que si queredes. Interesa. Historial de lo. Pero yo no me hace falta conectarlo. No vas a poner... No. Sí, pero sí que se necesita. Creí que decías adaptador algo del micro. No, Perdona. adaptador que ibas a- do No. ordenador, sí, o Él sabe que no voy a... Sí, todos, pero... No, ya saben que no. Esta le he cogido de aquí, del último, y la parte de aquí. Ahí. ¿Sí? Ahora. Bueno, eso, me hubiese gustado empaparme un poquito más en el tema. No... Ojo, sí que retuma, no lo he hecho, pero bueno, os voy a hablar entonces de mi experiencia, lo que llevo hasta ahora, como yo, después de una pequeña introspección estos días, creo que a mí como artista me afecta, ¿no?
Bueno, además quise hablar estos días con otras artistas de mi ámbito y saber un poquito más opiniones, lo que a ellas también les afectaba, de qué manera, y al final hemos coincidido, bueno, en lo mismo, y de todo esto, bueno, me quedo con dos cosas, ¿no? Por un lado es la parte del lenguaje, cómo las mujeres nos vemos obligadas a adoptar un lenguaje masculino, pero que nos es ajeno, con lo cual al final estamos disociadas, ¿no? Y un poco sobre la necesidad de crear nuestro propio lenguaje y empezar desde cero, ¿no? Bueno, encontré referencias de mujeres que hablan de esto. Marguerite Duras, novelista y directora de cine, hablaba un poco de esto. Hay una cita de Victoria Ocampo también que dice: mi única ambición es llegar a escribir más o menos bien, pero como una mujer. Y bueno, esta parte me pareció muy interesante y creo que me afecta y a más gente, ¿no? Luego, creo que a la hora del discurso, a la hora del discurso, tengo la sensación, es mi sensación, vamos, de que lo mismo dicho por un hombre tiene mucha más credibilidad que dicho por una mujer. Y bueno, esto es algo que me ha ocurrido alguna que otra vez, ¿no? Luego, también hay otra parte que son como, no sé, pequeños machismos de hombres, y también lo que me ha sorprendido, sobre todo estos días, bueno, hablándolo y dándome cuenta, como de cantidad de mujeres también sufrimos un montón de estos machismos crueles y que afectan un montón, como tu obra, o sea, esta obra de este hombre es buena, no me lo creo porque es un hombre, y sin embargo si eres mujer hay cierta duda si realmente es buena o no, ¿no? Es como, has ganado este premio, si eres un hombre está claro que lo merecías, sin embargo siendo mujer puede que fuese por otra cosa, ¿no? Y hay ciertos estereotipos, ciertas cosas que veo que afectan un montón. Luego si eres según tu físico o tu manera de, también puede haber menos credibilidad o pueden pensar de otra manera, ¿no? Por ahí, no sé, esto lo podemos hablar porque yo me lío bastante. A veces no sé distinguir entre machismo o, ya sé que estamos hablando de feminismo, pero entre esto o entre envidias, no sé cómo decirlo, pero ahí hay una delgada línea que yo veo que es este premio que he ganado, uno cualquiera, si fuese hombre estaría claro que lo merecía, y siendo mujer no está claro, puede ser es delicado hablar de esto, es muy delicado, pero de hecho igual se puede luego comentar, me gustaría pero por ahí he sufrido bastante. Y bueno, por otro lado, os decía eso, que en mi trabajo no trato directamente el tema de género. Creo que como mujer, con el simple hecho de hacer bien tu trabajo, ya digamos que estás haciendo algo, ¿no? Pero sí hay un proyecto con el que llevo desde los 16 años, que fue cuando, bueno, cayó en mis manos, y con él me gustaría poner un poco, bueno, voy a leer mi grano de arena para visibilizar las
las contribuciones olvidadas de las mujeres, ¿no? Mujeres que, como nosotras, de un modo u otro, han contribuido al devenir histórico de la sociedad. Mujeres que no han sido en su mayor parte famosas, sino por el contrario, haber contribuido activamente en su papel social, fueron borradas del mapa. Esto sería a través de, bueno, de una persona, poeta durante la primera mitad del siglo XX. Es una mujer que, bueno, con un gran futuro, una gran proyección, tal, que la borraron del mapa con tan solo 16 años, la edad que yo tenía cuando la descubrí. A partir de esto, bueno, estuve investigando mucho, llevo eso, media vida investigando sobre ella. Y bueno, he viajado mucho en busca de su pista, realizando varias entrevistas. De hecho, ayer, buscando un poquito de información sobre el tema del lenguaje, de lo que decía del lenguaje masculino, en tal y cual, encontré alguna información sobre ella también. Y veo que hay temas, esto es algo de una mujer que han asesinado por ser mujer y libre pensadora en la primera mitad del siglo XX, pero veo pequeñas cosas que se reflejan, vale que hoy hay otras leyes, pero es que se reflejan hoy en día claramente, como, bueno, a ella ella era, como os decía, poeta, tal. La mataron en la cárcel por ser mujer, por ser guapa, por ser creadora, por ser culta, inteligente. Ella, bueno, tenían un movimiento para dar visibilidad a la mujer, para, bueno, todo este movimiento del que estamos hablando ahora, a principios del siglo XX. Lo estaban realizando en donde ellas vivían y se les atacó, a ella la mataron por esto. Las mujeres, las carceleras, propias mujeres, al ver que ella destacaba, todos los castigos eran para ella, la ridiculizaban, pues desde cortarle el pelo al cero hasta finalmente, bueno, acabar con su vida. Fue violada por 4 hombres. Y este ataque de las mujeres por el simple hecho de destacar, o el de los hombres por violarla entre 4 por el simple hecho de ser inferior para ellos, acabaron con su vida, ¿no? Y la borraron del mapa y nunca más se supo de ella. Bueno, con esta historia, eso ya os digo, llevo muchos años viajando, entrevistando. Bueno, de todo esto, esta última parte me enteré en un libro. Fui a buscar a su autor, le entrevisté, bueno, este hombre ya ha fallecido, ¿verdad? Estoy guardando mucha información para que, bueno, un poco contribuir, ¿no? A través de esta persona. No será un trabajo autobiográfico, será algo más conceptual, pero sí a través de esta historia que ha llegado a mis manos, digamos, a través de ella contribuirá a que esto, bueno, un granito de arena más, ¿no? Que no se lo lleve el viento y que al final esas pequeñas cosas se están viendo hoy en día de otra manera, pero se sienten. Como lo que decía Encarna antes, de que casi te tienes que disculpar. Yo creo que al final esto es un miedo que tienes de ser por haber sido criticado. Porque parece que el hecho de ser mujer tienes que ir un poquito más con cuidado, con algunas mujeres, con algunos hombres, con el que... Claro, llega un momento que te toca tanto las narices que dices, hasta aquí llegamos, ¿no? Y te das cuenta que lo que decía de adquirir tu propio lenguaje y no... Yo sí que me he visto en esa parte de tener que adquirir un lenguaje masculino para ser escuchada, o tener que perder un poco mi propia identidad para que se me valore. En el trabajo yo tenía otra identidad, yo tenía que ser otra para poder trabajar el doble y tener otra identidad para que realmente se me escuchase como a los demás. De hecho, yo
creo, no, realmente fue así. Empecé mi proyecto artístico y dejé todo lo demás hasta las narices de que no se te escuchase. O sea, es la manera de, quien quiera que me escuche y quien no, o sea, es la manera de hacer tu proyecto y hacer lo que de verdad sientes y sacarlo. Y claro, hay a lugares donde no llegamos, ¿no? El que si en algún punto pues ya no tienes credibilidad, pues nada, pero sí, al final yo me he visto afectada por todo esto. Y no sé, me gustaría un poco también que me dijeseis qué opináis, o si a lo mejor no veis esto que yo estoy diciendo, o... Luz decía hace un minuto que eso se llama síndrome de indefensión aprendida y su conferencia se llamó así. Yo te estoy escuchando y quería escucharte por ver lo muchísimo que... cómo necesitas sacarlo, pero como si lo estuvieras sacando con un sacacorchos, o sea, no sé, ¿verdad? Sí. Es increíble. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué? Que sí, perfectamente de acuerdo. O sea, yo la estaba viendo y estaba viendo como ella quiere decir algo, no la acaba de decir, todas la entendemos que... Pero todos ¿sabes? sabemos lo que quiere decir. Claro, la vemos. Y luego encima, creo, o sea, voy a ser súper sincera, pero ella es guapísima y creo que también, precisamente, como mujer, por ser guapa, tienes unas discriminaciones o tienes unas afectaciones que tienes que aguantar también, ¿no? Y luego la prensa, a nivel, ganas un premio y no van a decir la gran artista con este talento, sino la chica guapa. O sea, te lo digo así de claro porque es que es lo que estábamos hablando, o sea, es verdad lo que he dicho Encarna, o sea, te estaba costando decir lo que creo, y si no te he entendido absolutamente mal, lo que te acabo de decir, es decir, has tenido que renunciar a lo mejor a otro tipo de vida porque en ese sitio no te has sentido respetada, y en el arte, que realmente yo creo que es un espacio de respeto y de diálogo y de expresión, ¿no? O debería de serlo, a lo mejor es donde se nota tu lugar. Y que, sí, claro, tienes que tener talento, pero a lo mejor es que en el otro espacio no te lo han visto, pero esa es una lectura que hemos hecho nosotras. Es que es así. Mirad, su obra, o sea, Renacer... Lo hemos visto, bueno, yo la vi. A ver, conoces la obra, o sea, es que son casas abandonadas a las que ella le da luz por dentro, ¿no? Y es que el punto ese de luz... Y es que estás viendo la obra y vas recorriendo la obra y la estás viendo a ella. O sea, es que es la leche, porque, o sea, una cosa es ver la obra sin conocerla a ella. Pero fue, o sea, yo es que fui a ver la exposición y es que me quedé primero por el pedir perdón constantemente, o sea, y a mí, yo quería que la escucharas, aparte de porque que es una artistaza, para que veáis que esta dificultad de la no pertenencia, ¿sabes? O sea, porque además tu lenguaje expresivo es tan de tía y tan potente, pero porque esto no es una cuestión de género, de etiqueta, ¿entiendes? Es que eres tú cuando creas. Sin embargo, cuando tienes que hablar, surgen todos los miedos. Y es como, no sé, a ver, me voy a poner a jugar a los psicólogos ahora, a esta hora de la tarde. Pero es una cosa, y entonces le decía a Luz dio una conferencia sobre eso, sobre el síndrome de indefensión aprendida, que es cosas que no te das dando cuenta. Y era un poco, me ha encantado escucharte y ver, y sé que hoy, igual que te lo dije, todo esto te va a servir también como experiencia dentro de tu mochila. El conocernos, el compartir, el que puedas después escuchar lo que ha pasado a lo largo de estos días y que muchos de los que no están aquí te han oído hablar, pero cuando vean tu obra te leerán y te escucharán mejor que cuando intentas hablar. ¿Sabes? Pero a la vez simboliza perfectamente a montones de mujeres artistas. Que montones de mujeres frente al sistema. Ese sistema. Gracias. La comentaba que cuando estábamos en la exposición de su obra, con esas casas abandonadas tan potentes, con esa luz, muchas de los que se acercaban y veían la obra, ¿no? Preguntaban, pero
¿Ha ido sola? Sola, mujer. ¿No? Y bueno, digo, pues había conocido un poco del proceso y tal, y sabía que sola o solo, bueno, tal, pero pone, no sé el sabor, pero eso. Sí, luego se subvenciona por la parte de... Que lo comentamos a la hora. A mí nunca me lo habían dicho de decir solicitar, pero... ¡No me alegro! También es bonito porque la gente se pone como en el lugar, ¿no? Vamos a llevarlo todo por el lugar de que son unas Pero sí, lo otro que decía y sí que también sucede un montón. Y al final eso afecta en la obra, en todo. Gracias. Bueno, os que nos acompañaron ao longo do resto das xornadas, saben que onte Ana Moreno do Thyssen, bueno, creo falamos do proxecto Nos Más Outras en Rede. Bueno, e eu houve un momento onte que cando estaba falando en Nuria Rivero me emocionei porque recibín un WhatsApp que poñía Mary Peix, ganadora o premio auditorio da Xunta de Auditorio de Galicia, dotado con 6.000 euros e é como se hubieras gañado ti. Entonces, aí vai o que a función de posibilitador, ¿no? O sea, de cando a veces dices, jo, e que cando no momento que das oportunidade ou que alguén xa forma parte da tua vida, que son todas as creadoras, comisorias, sectoras que se chegan a nosa rede, e que xa son nosas, e sempre, o sea, sodes, ¿no? Entonces, no caso de Mary, jo, e que ahora además, como estamos tan metidas en tanto, porque, bueno, no programa de diálogo interreligioso está Mary, no programa de olladas, quero decir, son programas todos de carácter de que non son programas que pobre Mary cobre ou tal, no. Pero se a necesitas para un tema de diálogo interreligioso, como ela está vencellada ao tema da muller musulmana, pues aí está. Si para olladas, aí está Mary, tal, bueno, e agora afortunadamente Mary é unha das artistas do proxecto Nos Más Outras en Rede no Museo Thyssen. Por eso que presentar a Mary, pues bueno, Mary é graduada en Belas Artes do Instituto Nacional, bueno, sabe un montón de linguas, fixo Belas Artes en Tetuán, en máster de Arte Contemporáneo, Creación e Investigación da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, artista multidisciplinar, capaz de co-crear cos colectivos como poucas artistas coñecín así, capaz de empatizar, capaz de facer que afloren as emocións, capaz de facer chorar as do Club Senior da Mariña, as de Acadar, capaz de facer, o sea, linguaxes contemporáneos de construir unha peza sonora con mulleres de 80 anos, o sea, todos eses novos códigos, tal, ela foi capaz de eso e demais. Entonces, bueno, Noraboa, estamos encantados e sabemos que isto é o inicio de que che vai a ir moi ben, igual que despois falábamos por aí outra de las macro grandotas que tenemos aí, a Mónica e a tantas que nos acompañan, pero bueno, que te sientes moi orgullosa, bueno, ya es que estas macro, que aparte al final es como compartir los triunfos como, ¿no? Bueno, todas. Vengo muy emocionada, así que estoy un poco que no me lo creo. Y muchas gracias, Encarna, por la presentación. Órale, ¿qué? Aquí. No, aquí. Ah, bueno, vale. Aunque lo veas así, allí se va a ver bien más. Vale, pues yo me llamo Mary Pais Domínguez, estudié Bellas Artes en Marruecos, pero soy de Santiago de Compostela y mi trabajo se ve condicionado al hecho de residir entre ambas culturas, inevitablemente. El año pasado tuve la oportunidad de estar también en el Congreso y presenté muchos de mis trabajos, entonces este año no quería volver a presentar todos mis trabajos y traje alguno.
sino los proyectos en los que había participado. En primer lugar, como dice Encarna, está Olladas, que es lo que nos da la oportunidad de luego generar los talleres de Nos más Otras. Es una exposición en la que tenemos que reinterpretar la obra de Xulia Minguillón, Olladas a miña familia, y representar una nueva familia. Yo en este caso no quise representar mi familia, sino representar otra familia, que para mí era significativa. Entonces, esta obra se llama Olladas en Fronteiras. La protagonista de la fotografía, esa chica, es una amiga mía que vino hace 6 años a buscarse la vida aquí, a trabajar, a buscar trabajo, y que le acabó conociendo a él, que es un chico de Lugo, y acaban de tener un bebé. Bueno, me gusta esta historia porque es una niña que tiene esa doble nacionalidad, esos conflictos que se generan después de la doble nacionalidad, el buscarle un nombre a la niña que valga aquí, que valga allá, porque saben que realmente su vida está condicionada por el hecho de estas dos culturas que están enfrentadas por prejuicios, y que toda su vida va a ser más rica que la de otro que no tenga dos culturas, pero que va a tardar en darse cuenta. A partir de esta participación en Olladas surge, el Thyssen ya estaba con un proyecto que es el de Nos más Otras en Red, que ya hablasteis de él, entonces yo no voy a meter, pero bueno, quiero hablar un poco de lo que hice yo en estos talleres. Se nos propone hacer unos talleres creativos es la colaboración entre museos, el Thyssen con la red museística de Lugo, y tenemos que impartir, somos 4 las artistas, Paula Noya, Mónica Mura, Paula Cabaleiro y yo, talleres en ambos museos con mujeres en riesgo de exclusión social. Y para el Thyssen hice este taller. Quería traer un poco de cada rápido, luego ya os pongo mis obras, pero un poco lo que son los proyectos que estamos haciendo. Esto fue sonidos diseñados para un paisaje emocional. Tenía la idea de que yo quería hacer un taller sonoro. Entonces, a partir de la obra de Magritte, La Clé du Chance, nosotras íbamos a recrear ese momento de ruptura de cuadro, íbamos a habitar el cuadro de Magritte para liberarnos. Entonces generábamos sonidos de violencia, escribíamos frases de nuestros... Voy a beber agua, me estoy secando ya. Lo que son nuestros deseos, nuestras preocupaciones, lo que queríamos dejar atrás, cómo íbamos a atravesar esa ventana del cuadro de Magritte. Y fue lo que hicimos. Después acabamos, tengo fotos aquí, generando hasta una performance en la que nos subíamos al micrófono y leíamos, ahí está Andrea, y las escribíamos sobre espejos, nos mirábamos en ellas, luego las intercambiamos con nuestras compañeras, nos veíamos reflejadas en las preocupaciones de nuestras compañeras y leíamos la de nuestra compañera en el micrófono. Y bueno, no voy a poner resultados ni nada porque todavía no está, así que os dejamos así con la miel. Para Lugo, siguiendo el mismo hilo de taller de sonidos, yo hice el taller en el Museo del Mar. Entonces lo enfoqué a las mujeres de la Mariña del Mar y hicimos este taller que se llama Sonidos diseñados, mis deseos sobre el mar, en el que también generaban sonidos con objetos de mar y contaban sus historias sobre el mar y las proyectaban sobre un espejo. Aquí el espejo no funciona de la misma manera que en el Thyssen, sino que el espejo aquí es como una metáfora del mar, en el que cuando observamos el mar nos acabamos viendo a nosotros mismos al contemplar el mar, pues ese espejo era nuestro mar al que le proyectábamos nuestros deseos. Hicimos una aproximación al arte sonoro, estuvimos escuchando obras de artistas y entonces ellas fueron las creadoras de esa obra. No soy yo, son ellas las que hacen los sonidos, son ellas las que generan las frases, las que crean todo en realidad. Yo lanzo la idea, pero ellas son las creadoras siempre.
Y tengo un trozo del audio, os lo voy a poner. Si va aquí. Que vexamos as tormentas dende a terra e que lembremos que sempre despois da tempestade chega a calma do mar. Que nos dé vida y no nos la quite. Que todos os mariñeiros volvan paz para a súa casa. El mar es sobrenatural, es inmenso. Aprendamos a respetarlo para que podamos vivir de él tanto de su hermosura como de los frutos que nos da. Ay. No, sí. Bueno, no importa porque quería cortarlo porque es bastante largo. Bueno, estaba todo relacionado a sus historias y cada uno aprovechtó, luego se sentían muy bien, decían que se habían liberado, que se habían sentido tal. Entonces yo pienso que fue una experiencia. Yo quería acercarlas a una manera de creación que ellas no conocieran y lo que se podía hacer, ¿no? Lo que podía ser arte, lo que podía ser una creación, lo que podía ser una obra, lo que podían descubrir. Y otro de los proyectos en los que tuve el placer, porque fue un placer y un honor de participar este año, fue Mujeres en Acción, Violencia Cero, un proyecto comisariado por Paula Cabaleiro, en el que se nos convocó a 11 creadoras a hacer acciones al mismo tiempo para conmemorar el Día contra la Violencia de Género. Entonces lo hicimos el 25 de noviembre de 2015 en 10 ciudades de la provincia de Pontevedra al mismo tiempo. Lo que fue mi propuesta en Moaña fueron 2 acciones distintas que se complementaban. En la primera acción recreamos como una escena de crimen simbólico en el que el que quería se podía unir y sumarse a tumbarse de manera simbólica, pero que delante estaba presidido por una chica que había sufrido violencia de género. No podía subirse cualquiera que quisiera, ella quiso decirlo y quiso afrontarlo con un cartel que ponía solo una vez porque consideraba que no iba a volver a pasar nunca más y ella estaba presidiendo esa escena de esa manera. En la segunda parte
y recreamos otra escena de crimen. Bueno, todo esto iba bajo el mismo título, que era O Perfecto Imperfecto, que este título surge de un relato personal, o sea, es un relato real de una mujer que sufrió violencia por parte de su pareja y que le llamaba así a él, decía que era el perfecto imperfecto, que era el tan perfecto para todo el mundo, pero que en realidad era el imperfecto. Y es un relato que me conmueve y que me hace pensar, y es de ahí que surge todo esto. La segunda parte de la acción era esa escena de crimen, pero con los nombres de ellas reales, de todas las que habían sido asesinadas en el 2015. Eran cartulinas, como veis ahí, que están apoyadas, pero las cartulinas estaban fuera, cada uno de los participantes, gente que venía, las cogía, las abría y dentro ponía de qué manera habían sido asesinadas. Ellos leían eso, no el nombre, por fuera estaba el nombre y la edad, leían eso y yo lo iba transcribiendo en la pared de fondo. Y era una manera de recordarlas y de pensar en esos hechos tan trágicos que habían sucedido. Ahora voy a mostraros dos de mis trabajos. Una de mis obras que quise traer hoy es Papel y Mujer. Este trabajo lo hice en Tetuán, en Marruecos, cuando vivía allí. Es una instalación efímera y un vídeo reportaje. Yo lo separo en dos partes porque empieza siendo una instalación efímera, que son mujeres de la ciudad pintadas sobre papel y pegadas sobre los muros de la ciudad, como de 1,70 m, 1,80 m. La idea de este trabajo es porque yo, como mujer que vivía en Tetuán, es de las ciudades más conservadoras de Marruecos, también lo voy a decir, y a las 6, 7 de la tarde en invierno no hay ninguna mujer en la calle. Entonces, este hecho a mí me frustraba, y ya no es que yo no pudiera salir a la calle, sino que yo lo hablaba con mis compañeras y mis compañeras también querían salir a la calle. No es que yo quiera, entonces vamos a sacar a las mujeres a la calle, sino que realmente era algo que tiene que cambiar, o que había que hacer, o que había que visibilizar de alguna manera, y a mí se me ocurrió sacarle fotos a todas las mujeres de la ciudad, pintarlas y pegarlas en la calle con la intención de que llegara la noche y estuvieran en la calle. Las arrancaban, no duraba, o sea, yo me aburrí de pintar y de pegar, de pintar y de pegar, de pintar y de pegar, de salir por la noche, un coche me persigue, lo voy a pegar, pero el coche me persigue y Dios mío, al final voy a acabar aquí, sabe Dios dónde, esto no puede ser, encima es ilegal porque estoy pegando en muros, todos los muros son blancos en esta ciudad, pero yo estoy pegando aquí, voy a acabar en una cárcel en Marruecos, yo ya no sabía, pero yo quería hacerlo porque las mujeres tenían que salir a la calle. Entonces era como una lucha, o sea, fue un trabajo con el que lo pasé muy mal, me angustió muchísimo, pero era ya como yo lo tengo que conseguir. Y además que lleva el tiempo de pintarlas y esos vestidos son de purpurinas, porque la idea era que llegara la noche, el foco, que siempre los buscaba que hubiera un foco cerca para que brillaran. Y nada, lo arranca, bueno, os pongo otra imagen. O sea, porque yo las pongo y les saco foto, pero después ya 10 minutos que yo me voy ya no estaban. El poco tiempo que estaban, sí funcionaban como mujeres, de verdad, porque la gente pasaba por al lado, le echaba piropos, se agarraba a ellas, se sacaba fotos y yo estaba alucinando que fueran mujeres, de verdad, las imágenes. Y bueno, a raíz de esto, digo, tengo que darle otra vuelta porque no estoy consiguiendo lo que quería hacer, y se me ocurre hacer lo que yo llamo el vídeo reportaje, en el que cojo estas mismas imágenes y las pego sobre madera, sobre contrachapado, y me voy a la calle con ellas, pero las agarro y me quedo, ¿no? Entonces las llevo a 2 horas distintas, porque ahora os voy a poner el vídeo para que lo entendáis. La primera parte hay mujeres y hombres en la calle, todavía no es una hora muy tarde, entonces todos interactúan con ellas.
Además, se me ocurre, bueno, la cámara está oculta, el micrófono está oculto, lo tiene una chica de allí marroquí, no soy yo, para no interferir en la obra. Esta chica que lo graba también es una chica de Tetuán, a veces habla ella, entonces a mí no me importa porque ella es mujer de la ciudad, entonces también tiene derecho a dar su opinión sobre el proyecto. Ella ya era como... no estaba grabando mis audios, sino que estaba en otra historia, y empieza a grabar lo que piensa la gente que es este proyecto, sin decirles con lo que se pretende con él. Y en la segunda parte ya solo están las mujeres, si por fin salen a la calle y están ahí de noche, que sería esta imagen, y ya solo hay hombres que se encuentran con la pieza. Y os pongo el vídeo. واحد يكون زينة شي ديكور ولا نعبروا على المرأة المغربية الأدب كيفاش كتلبس كنت ندخل يعني ديال الحقوق وديال واحد شوية ديال اطمئنان. أنا ملي كنت كنجوع كتختار شنو يعني هاد الصورة نفسك واش حرية أو كيخليك بدون شعور زائد اللباس كذلك كيف يكون حر في اللباس ديالو بحال يعني تشكل الناس كيزيد هادشي ماشي شي حاجة زينة حاجة تقليدية هيدا دابا عاد واحد النظر مزيان مزيان حجاب مرأة بلا حجاب وهذيك المرأة بنت طواقيلة بنت عريانة مرأة خوفانة مرأة خائفة باش خلي واحد يحميها على سبيل انا لازم نلقى المرأة اللي كتشوف الليل المرأة كتعرض لاعتداء في الليل كنخافو في شي بلاصة. انا بالنسبة لي كنخرج في الليل ما عمرش واحد اذاني كنخرج هادشي اللي كنعمل لي انا كنخرج ما كيأذيني حتى واحد. العمل ديالي كيخليني في الليل بعد ما حيت في الليل مأخرة وهذا يعني اذا كنحس بواحد الامن عادة المرأة التطامية ما عندهاش شي حاجة تتأخر في الليل. أنا بالنسبة من غير المرأة تكون عندها العمل ديالها ما عندهاش علاش تخرج في الليل. ما عندهاش تخرج في الليل لأن ما عرفتش شي مصالح اللي مكايناش شي مصلحة تدار في الليل، لأن المرأة أصلا كيما حنا كنعرفو المرأة خصها تخرج للقضاء الحاجة ديالها لا تستحيا لا داعي الليل ما كاينش شي داعي كاينة مع الأسرة. Esta obra me parecía importante rescatarla porque como estábamos en un congreso de género creía que era importante el papel de la mujer y hablar del papel de la mujer, pero al mismo tiempo es bueno, es complicada. Esta la voy a dejar para vosotros. Y por último añadí mi último trabajo, que habla de la imagen del otro, del racismo cultural, de no entendernos por tener una cultura diferente. Claro que ahora es como un contraste entre que pongo este vídeo y el otro y decimos, no, mira, las mujeres no salen en Marruecos. Tampoco quiero decir eso con este vídeo. O sea, en esta ciudad no salen, sí salen en otras ciudades. O sea, esta ciudad era muy cerrada y era necesario hacer algo. Pero eso no quiere decir que sea la realidad del país. También quiero... Este es el trabajo que, bueno, al que ayer le dieron el premio. Se llama Intrusas. Son acciones en el medio urbano que hago. Son mujeres musulmanas que conozco y que, bueno, que busco para conocerlas, las conozco y las grabo en Santiago y son las intrusas. Es una mujer
cada una sentada en una silla, o sea, son varias mujeres, rodeadas por audios con un cartel en el que pone sus características para que el público pueda entender a qué se está enfrentando. Esta chica, por ejemplo, lleva, porque no se lee desde aquí, pone estudiante, inmigrante, argelina, musulmana y mujer. Otra pues sería trabajadora, marroquí, musulmana, mujer. Todas coinciden en que son mujeres y todas coinciden en que son inmigrantes y en que son musulmanas. Y de lo que habla este trabajo es de ese racismo cultural y de esa islamofobia y del el no entendernos y la exclusión social a la que se ven sometidas estas mujeres simplemente por el hecho de ser de una cultura diferente. El audio que la rodea son la opinión pública, son audios que yo fui grabando a diferentes tipos de personas de distintas edades, de distinto sexo, a los que les preguntaba que creían que era una mujer musulmana. Esto se lo proyecto a ellas, están rodeadas por esa opinión pública con la incapacidad de hablar. Ellas están oprimidas como en la realidad y están ahí y lo escuchan y lo enfrentan. Y lo que trato de representar es esas personas individuales que al final asumen ese racismo hacia toda una cultura. Todos los musulmanes son terroristas, y luego verlas como por individual a cada persona, ¿no? Y pensar, o sea, la obra es para reflexionar. Os voy a poner, no es la obra son vídeos separados, es un work in progress, es decir, que yo sigo grabando a chicas y entonces el vídeo que os enseño serían los audios con algunas como montado. Quizás por la condición que tienen en estos países. Pues me parece una vida muy triste, pero igual estoy opinando de más, porque mejor ellas son felices. Yo en su caso tendría una vida muy triste, porque estoy acostumbrada a otra cultura y a ser más yo y a hacer lo que me parezca bien, sin que nadie me inculque lo que tengo que hacer y lo que debo poner en vestimenta y todo esto. Pero bueno, a lo mejor ellas son felices así, porque como de pequeñitas ya las educaron así, pues lo deben de llevar bien, digo yo, unas más que otras, yo te supongo. Y no tengo nada más que opinar, porque la verdad que no conozco a ninguna, ni tengo amistad con ninguna, entonces pues la verdad es que no puedo opinar nada. Tengo una cultura muy diferente, que dentro dela hai moitísimo machismo, pero en realidad van moito de boillas e despois non son tan santas como fanse. Pero no todos los musulmanes son radicales. Viven siguiendo las doctrinas utilizan el velo, ¿no? Entonces eso, frente a las miradas de la gente de aquí, que no hay una mayoría musulmana, creo que tienen una difícil integración, pues se pueden sentir un poco extrañas, ¿no? Porque si son miradas por quizás representan puntos muy apactivistas, machistas, sobre todo una religión diferente y costumbres diferentes siempre va a ser diferente. Y el velo va a influir en eso, de que la gente las va a mirar. Son mujeres que necesitan mucho coraje y realmente valor para hacer su día a día. A mí non me sorprende porque os maridos delas poden ter 7 mulleres e porque elas non me gusta esa cultura. Muy diferentes a las de nuestro país. Y no sé, por el choque cultural que la cultura y realmente el hecho de estar en un país que no solo se como se sienten acogidas, realmente creo que se encuentra mucho país que es completamente diferente, en el cual no se tiene que intentar llevar su día a día, intentar, no sé, a tener una cierta sinergia entre lo que son sus mujeres que realmente no sufren por su situación, un país en el que no tienen, porque para ellas es una situación normal, porque no conocen muchas de ellas otros tipos de cultura más liberales con los que quizás podrían ser más felices o no, dependiendo de si saben o no adaptarse a esa situación. La acción la realizamos el primer día de Ramadán, que además era un día muy simbólico para ellas, o sea, ellas llevaban todo el día sin comer y sin beber y hacía un calorazo y
era simbólico, además es su día más complicado también. Y ellas sabían a qué se iban a enfrentar, sabían que se iban a sentar, no sabían lo que iban a escuchar, lo pasaron mal después. Y bueno, desde aquí no se ve bien, pero los vídeos cuando los ves de cerca las ves que agonizan, que están diciendo no con la cabeza, luego cuando se levantan, porque yo les dije que ellas podían hacer lo que quisieran, pero ellas entendieron que tenían que quedarse ahí y no hacer nada, y cuando acaba se levantan y dicen de todo, claro. Que yo les dije, podíais haberlo hecho, si yo no se estaba. Y bueno, en principio nada más traje esto, pero quería decir que yo por medio de mi trabajo lo que pretendo es lanzar ideas, reflexiones y hablar de esto, de lo que nos separa y vincular a las personas entre sí, más que separarnos, sino vincularlos, buscar los puntos en común y no los puntos que nos diferencian. Y nada más, gracias. Bueno, Mónica Mura é outra das artistas que forman parte do proxecto Nos Nosotras en Red, que tamén forma parte do proxecto Olladas. É curioso porque cando vimos o seu vídeo, cando a súa obra de Olladas, cheguei a empatizar tanto ca súa obra que se chegou a facer un vídeo que mesturaba a miña vida ca súa para representar o que debe ser un xestor que ao final o que nos temos é que diluir, o sea, na función de posibilitadores, ¿no? Un vídeo que é unha pasada. Mónica é italiana, é galega, de Galicia, é descendente, e ten moitas cousas en común, no sentido de que a súa lingua, o sardo, bueno, mellor que vos fale, vas a hablar. Me presento, ¿no? No podes ser tan bonita como presentación que hiciste en México. Un ratito así de é dunha pasividade increíble, e antes vimos a Eva, e é curioso porque ás veces hai artistas que se defenden matando. Mónica é así, Eva se defende agachándose, e hai outras artistas, falábamos con Luz, que, bueno, Luz, xa cando chegamos aos 50, xa ao final chega un pouco tal, non? Pero, no, é que é curioso, porque ás veces, o sea, detrás de esta diva hai unha facilidade e un puntazo emocional tan potente e ten tanto que aportar que é impresionante, de verdade. E a medida, aparte é a nena máis grande que coñecín como artista. Porque agacha unha nena Para, ya, niña... vete que si no lloro después somos todos muy sensibles. Ay, qué mala. Xa me acostumbrei a facela chorar. Nada, que, bueno, que foi un privilegio traballar con ela, que o pasamos genial en todos os obradoiros, que as mulleres que traballaron tamén o pasaron genial, e que tedes que ir ao Museo de Lugo no refectorio para ver estes primeiros obradoiros, como están ali representados, como tanto a cocreación que fixo impresionante, detallista, meticulosa, cuidadosa, bueno, y además se fai querer. Guapa. Muchas gracias. Primero, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Hay muchas caras conocidas que me arropáis, que no veo desde hace mucho tiempo, pero sé que me queréis. Entonces, os doy la gracia y el abrazo. Esta presentación va a ser un poco difícil en el sentido que me cuesta hablar de algo que está tan abierto y hacerlo de una manera como de presentación. Entonces no sé si en algún momento me paso de la rosca, me avisáis, pero voy a intentar hacerlo intentando transmitiros principalmente y también hacerme portavoz de por una parte de las chicas que no están pero que hacen parte de los proyectos que hoy os enseño. Vale. Quise arrancar con una pregunta: ¿puede el arte cambiar el mundo?
Y bueno, parece una pregunta así un poco estúpida, ¿no? Pero yo creo que sí, que el arte como herramienta al servicio de las personas puede cambiar el mundo. Y os traigo aquí 3 ejemplos de 3 proyectos que de alguna manera hacen que podamos contestar que sí a preguntas como esta. Aquí tenemos unas palabras claves, como podéis ver. Creo que la respuesta positiva a la pregunta viene un poco de cómo vayamos leyendo las palabras y cómo las vayamos combinando. Entonces, aquí hay palabras, podemos mirar diálogo, mujer, amor, visibilizar, red, igualdad, violencia, cero, reconocer, ver, actuar, unión, miradas, educación, femenino, feminista, reflexión, ver, arte. Después de aquí se podrían hacer muchísimas frases, ¿no? Podríamos hablar muchísimo con estas palabras, por esto que las quise poner. Y son unas palabras que en los últimos 2 o 3 años, desde que me encontré en distintos proyectos que me llevaron a estar aquí hace un año, me parece que pasó mucho más. La verdad que hasta estábamos hablando con Mary, creo que fue hace 2 años, no, fue hace un año. Es que me parece que pasó muchísimo más y que pude hacer el percurso que estamos haciendo juntas en este año. Quiero arrancar con esto porque es un proyecto que como que tiene una parte que muy fuerte, muy triste, y por eso no quería dejarlo como cierre, quería cerrar con algo más positivo. Pero sí que creo que es importante hablar de este proyecto. Ya Mary os adelantó algo, es Mujeres en Acción, Violencia Cero, y aquí participamos, como ya comentó ella, muchas artistas, y la cosa más importante que yo veo de este proyecto es que cada una lo hizo de una manera distinta, pero todas estábamos juntas en ese momento y representando también otras artistas y amigas que no estaban presentes, pero que sí luchan cada día en esto de la igualdad, que de eso se trata, de los derechos, de la igualdad y de la vida. Entonces, Violencia Cero, la cosa que para mí es más importante es que, además del proyecto que cada una presentamos, hoy no fue solo el día del 25N, sino que aún está presente, va a estar presente todo el año, porque cada mes se irá moviendo en una ciudad distinta. El proyecto que presenté yo es Ámame, no me ama. Una frase que lo describe, que utilicé, que es lo que me empujó a crear la performance que presenté, es esta. Como un amor inocente puede transformarse en un amor tóxico, cuando la pasión se transforma en obsesión, el cuidado en control, el cumplido en insulto, el susurro en grito, la caricia en golpe, la felicidad en tragedia, la vida en muerte. Así, los pétalos rojos de una flor se transforman en gotas de sangre. Aquí voy a intentar enseñaros un poco lo que fueran las jornadas. Yo lo que hice justo con los crisantemos rojos, como podéis ver, recitar el me ama, no me ama, y recordar con este gesto simbólico, quería que las personas pudiesen entender que a veces no se trata de querer o no una persona, tanto entender que a veces, aunque hay amor, hay la necesidad de alejarse para no llegar a unos extremos, y que no estamos educados, y muchas veces son tantas las razones para que no somos capaces de decir basta, stop. Y entonces muchas veces se llegan a unos extremos que no deberíamos ninguno. Cuando se me pregunta si las mujeres somos víctimas, y por ejemplo en la violencia de género, yo evidentemente somos víctimas, pero creo que las víctimas somos todos, somos las personas. Por esto que, por ejemplo, ya en lo que es la introducción, ya está hablando de arte para personas, porque los hombres y las mujeres tenemos que estar luchando en esto juntos, para que esto funcione. Aquí están también en el suelo, lo que quedaba después de la performance, podéis ver, eran estas flores rotas, que representan ya el momento, porque el gesto de la niña que juega con la margarita, después ella se transformaba en algo mucho más
más violento, ¿no? Hasta arrancar las flores de una manera tan violenta y después dejar caer los nombres de las mujeres que en los últimos años han sido matadas por violencia de género, y dejar caer estos nombres desde una lata, un bote de cristal, porque muchas veces esto representa, me gusta trabajar con el símbolo y le quise utilizar una lata de cristal porque esto normalmente está en casa, ¿no? Está en las paredes domésticas. Estamos muy acostumbrados a vivirlo, a verlo, y nos parece casi normal. Voy a poner un pequeño trozo del audio, a ver si no me lío mucho, que no estoy acostumbrada aquí con este ordenador. A ver, si doy... A ver. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, instaurado en el año 99 por Naciones Unidas. Sería la víctima número 71 de violencia de género en lo que llevamos de año en nuestro país. Tenía tan solo 24 años... Bueno, solo decir que este audio iba acompañando toda la acción y que iba añadiéndose, como podéis escuchar un poco, los últimos casos de las televisiones, de la radio, porque me parecía importante que donde no pudiese llegar la imagen y donde las personas se escapaban de la acción, pudiese llegar el audio también. Esto se llevó también a un centro comercial y os puedo asegurar que las personas escapaban. Entonces, ahí donde las personas escapaban, se miraban y decían, ¿qué está pasando? Pero el audio estaba ahí. Entonces llegó mucho más de lo que hubiese podido ser la simple acción, ¿no? A solas. El asesinato número 71 de una mujer, lo que va de año... Voy a pasar más o menos porque dura 20 minutos, que era la relación, pero el audio va variando. Su pareja sentimental se arroja por la ventana en una aparente intento de suicidio. Hay momentos que... La policía cree que su pareja la esperó en el portal donde vivía en casa de sus padres y le asestó varias puñaladas. En Tarragona los Mossos d'Esquadra han detenido esta tarde a un... Hay momentos que hablan los vecinos, que todo el mundo dice, a mí no me parece imposible, pero eso siempre pasa en otro lado. Hay muchos testimonios también de Galicia. No los busqué, simplemente salieron. No hice una selección, ni de año, ni de lo que me salía en internet. No creo. Yo sí la conocía bastante. La conocía porque tuvo una chica pues, normal, muy buena persona, muy maja. Aquí en Madrid. Y después los niños, ¿no? Esas víctimas que no salen en las listas de víctimas directas, pero que son víctimas igualmente. Y las parejas de las mujeres actuales, que también vienen matados. Bueno, voy tirando para adelante. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el detenido no había sido denunciado previamente por su expareja. Recordar que el número contra la violencia de género es el 016, es gratuito y no deja rastro. Bueno, quería aprovechar para acabar con este recuerdo. Entonces, esta es una manera, ¿no? Una manera de que el arte pueda hacer un trabajo de visibilización y denuncia, ¿no? Ya es una acción, pero es más una incitación a mirar, a ver, ¿no? Por lo menos en mi caso ha sido así. Después otras han trabajado más desde el punto de vista también de la educación, han trabajado con niños. Cada una lo hizo desde su lenguaje, desde su visión, su sensibilidad, y salieron cosas muy bonitas. Os invito a ir a verlas si no conocéis la... En este momento está en Tomiño. Entonces, vuelvo aquí. Vale, a ver si no me pierdo. A ver. Aquí. Vale. Bueno, aquí está parte de la instalación. Aquí veis unas fotos que... Había muchísimos niños, muy importante, los niños, que son nuestro futuro. Parecen cosas que todos sabemos, pero bueno, no hay que olvidar nunca.
Aquí que lo que podéis ver abajo es la lista también de las muertes, ¿no? Que nos acompañó, creo, más o menos, no a todas, pero casi a todas. Si no estaba ahí, estaba de todos modos en el corazón. Y hablando de violencia, me parecía importante hablar de... Aquí hay también un ejemplo, si alguien lo quiere mirar. Un trabajo que surgió desde una colaboración, que después ya veréis, también que habla de violencia, y me pareció muy importante contar mi historia. Porque a mí me llamaron, yo soy diseñadora, comunicadora, pero me llamaron como artista. Increíble. No sabían que tampoco que era diseñadora. Me preguntaron, que nosotros queremos hacer esto. Estamos buscando una artista que tenga sensibilidad para ayudarnos a plasmar un cuaderno que hable de la violencia de género de las mujeres con una discapacidad, o como me gusta llamarla a mí, con capacidades diferentes. Entonces surgió la posibilidad, ellos me contaron, unos profesionales son de Qatar, muchos de vosotros los conocéis y trabajamos con ellos, de hecho. Y es muy importante, para mí fue muy importante este trabajo, porque a la hora de poder hablar con los profesionales, me contaron que estaban haciendo desde hace años ya un trabajo con artistas, por esto que os lo quiero traer, porque ellas sí que utilizan el arte para acercar y visibilizar la situación de las mujeres discapacitadas. Y vieron en el arte la vía de hablar con los demás. Entonces, en un principio habían hecho un trabajo con los fotógrafos y a mí me hablaron un poco del proyecto y yo les ayudé a plasmar el trabajo final en este cuaderno, que es un cuaderno que van a utilizar los profesionales para poder detectar casos de violencia de género en mujeres con discapacidades. Más o menos lo que fue mi trabajo, no es nada o sea, es el trabajo visual y el trabajo también a nivel estructural para poder entender dónde puede haber violencia, hacer entender que la violencia a veces es invisible, que era el mensaje, lo que me transmitieron y lo que yo también comparto, y que lo primero, lo más difícil es ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo la recoñezo? Y una vez que la veo, ¿qué fago? ¿No? Porque muchas veces llegamos a verla, pero estamos como bloqueados y igual tenemos miedo de movernos y meter más la pata de que si nos quedamos quietos, ¿no? Entonces ya me abrieron un mundo, me hablaron de violencia activa, pasiva, de violencia física, sexual, que son las más conocidas, pero ya empezaron a hablarme de estructural, psicológica, económica, obstétrica y cultural. Y hay algunas que os puedo asegurar que también me sonaban un poco raras, no entendía bien lo que querían decir. Entonces me parece muy interesante traerlas aquí, porque muchas veces no nos damos cuenta que estas personas tienen un poder económico, pero normalmente no son las personas que gestionan el propio dinero, y eso es un tipo de violencia. Y esto me hizo reflexionar y lo quería compartir con vosotras. Lo que hicimos fue un trabajo de jugar un poco con lo que ves y lo que no ves, por ejemplo, como con las viñetas, y después yo haciéndole un poco unas propuestas, también, por ejemplo, le sugerí esta frase y me hizo mucha ilusión que la quisieron dejar tal cual, que era, podelas ver, a veces escóndese detrás do medo, do cuidado asfixiante, ou da falta de cuidado, da ignorancia, da educación, da vergoña. Outra disfrázase de amor, cando é control, maniféstase en moitas maneiras distintas, pero sempre ataca a liberdade. Para nosotras es importante esto. Cuando se ataca la libertad, hay una violencia. Esa creo que es la manera, entre comillas, más simple de reconocerla. Muchísimas veces viene del cuidado. Una persona que nos quiere mucho, que no arropa, puede llegar a un momento que nos está haciendo daño. La conciencia a veces, y la inconsciencia, está íncita en la violencia. A veces no somos conscientes, ni de ser los que la hacemos, que la practicamos, ni que la recibimos. Esta imagen, podéis ver, no es mía, pero me parece muy bonita, de esta mujer que está así bloqueada por el exceso de cuidado, ¿no? Con el papel burbuja. Me encanta. Bueno, aquí más o menos un poco para que podáis ver la estructura, y los círculos se jugaba un poco en detectar dónde se puede ver una violencia. Hay situaciones como esta, que no sé si se ve el ratón aquí, de esta mujer en una escalera, y la primera vez que la ves dices, ¡ay, qué bonito, mira, está dando un paseo!
Y después de repente te das cuenta, si miras mejor, que no puede ir a ningún lado. Entonces hay una violencia ahí estructural que no le permite ser libre de poderse mover, ¿no? Entonces jugamos un poco con esta forma. El libro está online, además está distribuido por la plataforma de Kogami, entonces si queréis verlo está online. Si queréis os podemos facilitar el enlace. Y ahora, bueno, dejé lo más dulce para el final. Ya sabéis más o menos, creo, la mayoría de qué estamos hablando. Y vamos allá. Vamos a hacer un juego así, simulando un vídeo. Mulleres, educadores, artistas, profesionales, persoas. Al final, lo que somos, personas. Aquí lo que podéis ver, lo voy a poner desde el principio solo porque quiero que se vean todos. Aquí están las 50 mujeres que hemos participado, por lo menos conmigo directamente, somos muchas más, pero las que han participado en el proyecto de taller que propuse. Como podéis ver, somos mujeres y hombres. No hay muchos hombres, pero sí que están. Y esto es indicativo, y queríamos que estuviesen también. Aquí están tanto las mujeres que participaron en el primer taller que yo hice, lo hice en el Thyssen, y después repetí el taller. Repetir se dice entre comillas, porque cada grupo es un mundo, cada sitio es un mundo y cada persona un mundo. Entonces, bueno, pero la propuesta se acercó también en el museo, en mi caso fue en el Museo Provincial de Lugo, con las mujeres de Acadar. Y bueno, realmente aquí están un poco divididas, pero después ya me perdí. No, estoy bien. Aquí después ya veis que van saltando, nos mezclamos, y para mí es un taller, es un proyecto aún abierto, aunque haya ya una primera exposición, pero para mí sería importante que el grupo fuera de alguna manera único. Yo lo siento así y me gusta que seamos únicos, porque ya creo que se está tejiendo esta red y el Congreso es un momento a mayores para poder hacer esto. Entonces, bueno, os hago el fuego otra vez. Y aquí podéis ver unas fotos representativas de los dos espacios, con los dos talleres. Aquí aprovecho con esta foto. Para mí era importante dar un momento de mimo. Todo arrancó con un retrato, pero antes del retrato lo que hicimos fue maquillarnos y ponernos guapos y sacarnos una foto como se sacan las fotos a las divas. Porque para mí era importante que cada mujer pudiese recuperar ese gesto femenino que a veces uno de los gestos femeninos que a veces perdemos. Y cuando me preguntan siempre, pero tú que reivindicas que somos guapas así, ¿por qué te maquillas? ¿Por qué maquillas? Porque el maquillaje en origen no está para esconder los defectos, está para resaltar las cosas bonitas. Entonces también podemos permitirnos el lujo de gozar de lo que es femenino también. Y hubo mujeres que yo creo que fue lo que más apreciaron, fue el momento del maquillaje, porque podíamos haberlo hecho con la luz natural, pero lo de los focos que estaban alrededor decían, ¡yo! Además, sobre todo ahí en el Thyssen fue así como una sorpresa, porque dejamos ahí un biombo que se ponía nerviosos, pero cuando después venía que ahí había esas luces y ese maquillaje, decían, ¡ay! ¡A mí! ¡Yo! ¡A mí en una foto! ¡Un profesional! Y la verdad que fue un momento muy, muy lindo para todos. Vamos aquí. Después, bueno, esto lo que hicimos después con los proyectos fue la exposición. En mi caso, todos esos retratos, lo que quisieron crear era un retrato, la propuesta era lo de crear un retrato único y colectivo. Pero no quería perder de alguna manera las individualidades, pero sí que quería que hubiese una transformación. Cuando trabajamos con grupos muy grandes, por lo menos es mi sensación, lo que os puedo aportar después de estos trabajos, es que en un principio, sobre todo si vienen de colectivos distintos, como en algunos casos era, que se tiene la tendencia a un yoísmo, en yo sufro más, mi situación es peor, la de mi colectivo es peor. Entonces, en vez casi a veces de empatizar, se puede crear una cierta competencia en un principio de quién lo está pasando más, bueno, esa palabra, más mal.
Y eso, entonces, y yo, cuando tuve el primer contacto, quise intentar romper ese patrón y hacer que sí que podamos empatizar. Pero me parecía importante, aunque se creara algo colectivo, no perder la individualidad. Porque creo que la individualidad, el yo también, puede ser el punto mejor de arranque para poder colaborar con los demás. Porque si no te conoces, tampoco puedes empatizar con la otra persona. Entonces, la propuesta fue, a través de los retratos, bueno, esto un poco también lo recuerda, fue la de crear nuevos rostros, y si eran 50 personas van a salir 50 rostros, pero cada rostro va a ser el rostro de cada persona, va a contar la historia de todas, pero, o sea, de cada una, pero como historia de todas, y después otras cosas porque tampoco se saben. Entonces lo vamos a dejar por ahí. La exposición de Lugo, de hecho, es una exposición de proceso. Ahí están una parte de los retratos, pero aún no están acabados y no está todo lo que se puede sacar de ahí. Pero bueno, nos va a decir qué va a ser. Bueno, aquí quise hacer también un homenaje a las compañeras que no pueden estar aquí hoy, que le hubiera gustado muchísimo, pero creo que es importante que estén también sus obras y sus propuestas. Paula Caballero, bueno, Mary, tú ya volaste, ¿no? ¿Dónde estás? Se fue. Bueno, Paula Caballero y Paula Noia. Las dos son gallegas, una de Lugo y Paula de Mariñas, ¿no? Y las dos trabajaron un poco partiendo de la fotografía, pero de maneras distintas. Paula Caballero trabajó a través de una técnica de transfer, haciendo referencia al espacio individual de cada uno, el espacio vivido, el espacio de su casa o del sitio donde se siente cómodo. Entonces las mujeres abrieron la puerta a su casa de alguna manera, ¿no? Y fue un trabajo muy íntimo. Y también el otro fue un trabajo a través del... Perdonad, estoy creando. A través del collage, para hacer un homenaje a la familia y a las personas que ya no están entre nosotros, pero que son tan importantes y que dejan un hueco. Entonces, con el taller de Paula Noia sí que sí trabajo esto. A veces hablo en plural porque realmente al final los talleres se mezclaron, nos ayudamos muchísimo las unas a las otras y sentimos, no sé, yo por lo menos lo siento así, que somos ya un grupo único y que podríamos defender tranquilamente la propuesta de cada una de manera, o sea, ella es como nuestro de todas. Y aquí podéis ver la parte de arriba también la de Mary, y aquí se ven un poco las propuestas. Y esta es una foto de lo que se enseñó justo ahora en el día 3, en el espacio del resultado que hay para ahora de la propuesta de Lugo. Viene acompañado, como viene actualmente aún, cada obra, cada propuesta, viene acompañado también de la obra que fue seleccionada por el Thyssen y porque hemos llegado a hacer este taller. En mi caso, esas diosas. Os voy a poner un poco de fotos para que podáis ver un poco en detalle. Lo que quise hacer, también hay una muy grande, como las obras eran todas inacabadas, quise hacer un ejemplo, como si fuera un ejemplo simbólico, ¿no? De lo que podría ser un poco el trabajo más adelante, porque la intención de intervenir las caras, ¿no? De poderle poner avalorios, de poder trabajar el oro, se juntaron y se puede coser con el oro. Además, en Lugo podéis ir y está todo el mes de marzo y podéis dar puntadas para ayudarnos a coser esos rostros. Recordar que, claro, habiendo hecho el trabajo de Lugo con las mujeres de Acadar, muchas tienen dificultad. Entonces, me pareció muy bonito que pudiéramos proponer esto para que todas pudiéramos ayudar a que se crearan esos nuevos rostros con las puntadas y coserlas juntas. Aquí se ven ya algunos rostros, como podéis ver, ya tienen como mucha personalidad. El oro
es porque para mí, ya desde muchas obras anteriores, significa la resiliencia, enseñar el momento de la herida, lo que podría ser una cicatriz, con orgullo, y que la cicatriz sea el punto más fuerte que tenemos, que no tenemos que tener vergüenza, al revés. Bueno, aquí otras fotos aquí. Y aquí, bueno, las mujeres, que le dimos la posibilidad de apuntar, y la de Cadar se apuntaron y estuvieron ahí cosiendo, y fue muy bonito, la verdad, que entendieron. Yo lo que noté, que estaban contentas porque estaban ahí, pero al mismo tiempo había muchas que habían participado y decían: ¡ay, qué raro! Mira, mi ojo, pero de verdad es que casi no me reconozco. O sea, realmente era muy bonito que se consiguieran en los nuevos rostros con personalidad, que hubiese conservado, creo que es importante lo que decía, ese parte de sentirte parte de algo que has participado, y conservar también tu individualidad de alguna manera, ¿no? Aportarla y ponerla en algo, no olvidarse, no destruir, sino crecer más. Y aquí podéis ver un poco los rostros. Es muy simpático, es un detalle, que el Facebook me está continuamente diciendo de ponerle nombres, o sea que para el Facebook sí que son personas reales. Hay algunos que además me recuerdan a algunas personas conocidas, y entonces me hacen gracia, algunas más famosas y otros amigos. Y esta es uno de los rostros que salió en el teaser, que hicieron enteramente las mujeres de ahí. Y después, bueno, como llegué aquí, ya lo sabéis, con la obra de esas diosas miradas herencia mea, que dentro del proyecto de Holladas, que ya os comentó Mary. Es mi madre, este en concreto es un homenaje a ella, es un homenaje a mi tierra. ¿Y por qué insisto mucho con el tema del yo, ¿no? Porque para mí es fundamental haber podido hacer un trabajo desde con los demás, una vez que me reconcilié de alguna manera con mi lado femenino. Y todo empezó cuando me invitaron a trabajar con trabajos colectivos de mujeres, y yo siempre fui de trabajar sola. Bueno, y tuve muchas veces más amigos, casi hombres que mujeres. Entonces me di cuenta, llegó un momento, además, que hablé de este proyecto, y estoy muy contenta que esté aquí hoy, una amiga, que ya estuvimos juntas, que me había invitado, que para mí fue muy importante, que lo comenté el año pasado, la experiencia de Mujeres en Círculo, con Remedio, que será después. Y yo creo que todas estas cosas me dieron la posibilidad después de poderme reconciliar con la propuesta también de hablar de mi familia, se concretizó en esta obra, y la posibilidad de trabajar el femenino en grupo, cosa que posiblemente si no hubiera hecho, y después trabajar la individualidad y sanar quizás algunas cosas, me dieron la posibilidad de poder después ayudar a los demás, entre comillas, bueno, se puede decir ayudar, pero sí de creer en que lo que podemos hacer para nosotros puede hacer también para los demás, y que a corto o largo plazo sí que puede crear un mundo mejor, ¿no? Que era un poco la pregunta del principio. ¿Y cómo se puede hacer esto? Se puede hacer, en mi caso, con la fuerza que nos dan nuestras raíces. En mi caso lo pude hacer no con mi fuerza, sino con la fuerza que entendí que tenía, porque venía de mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre y yo, y la misma fuerza que me gustaría dar a mi sobrina. Entonces todas estamos representadas en un vídeo, y después hay unos objetos que representan mi familia, que los quiero trasladar, pero bueno, esto ya creo que hablé muchísimo, ¿no? Ya, entonces... No sé, si queréis, para cerrar podemos poner un cachito de audio, y os quiero dejar con una canción dedicada a las mujeres que se intitula Sa diosa, en sardo, que si puedes notar, mira qué bonito que se parece al castellano, que es un homenaje a la mujer y a la tierra. Es una poesía que viene de 1800 y que yo cantaba a mi madre cuando era pequeña sin entender ni una palabra, y que después, cuando de mayor, haciendo este trabajo, volví a descubrir
entendí las palabras bonitas que le estaba diciendo, me emocionó mucho. Entonces, otro pequeño matiz, recordar que tenéis algo muy bonito los gallegos, y como nosotros los sardos, que tenemos un idioma que nos mima, y gracias a vosotros he entendido la importancia de hablar también un poco el sardo y de darle la importancia que tiene, que yo no le estaba dando. Entonces, gracias a los gallegos. El mar es el mar de Cerdeña, los sonidos son reales y las campanas son las campanas de los caballos que teníamos cuando era pequeña de mi padre. Agora imos a presentar a Gema López. Gema foi premio de pintura á Universidade de Vigo. Foi unha das persoas que gaña unha das residencias artísticas do primeiro estudio aberto, no segundo encontro de artistas novos Cidade da Coruña, da Cidade da Cultura, tamén é seleccionada en multitud de certames a nivel nacional e internacional. Forma parte da Asociación de Artistas Generando Arte, xunto a que participou en proxectos de acción social, feminista, como a exposición Déjame en paz, como protesta a polémica lei do aborto de Gallardón. É de Lugo e forma parte habitualmente tamén da nosa vida, así que creo que a terceira vez que está participando no Congreso e sempre ten cousas que aportarnos e por eso sempre a traemos para ver como vai medrando e cada día medra máis. E además agora cada día ten un sorriso máis chuli. Veña. Hola, bueno, pues gracias por invitarme otro año más. Y bueno, hoy voy a hablar de mi obra centrándome en temática de género y luego voy a enseñaros lo que estoy haciendo actualmente. Bueno, os lanzo una pregunta. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué creéis que es el feminismo? Esto es porque hay muchísima gente que no sabe lo que es hoy en día. Nosotros todos lo sabemos, pero fuera de aquí muchísima gente le hablas de feminismo y lo confunde con embrismo. Antes de ponerme a preparar esta charla, en esto que dices, bueno, voy a entrar al Facebook un momento, en plan vicio, y me enteré de una cosa que os quería contar. El pasado 4 de marzo le censuraron la página personal de Facebook a Luna Miguel, que es una escritora española de 25 años, pero que tiene un currículum impresionante. Escribió su último libro, titulado El dedo, que es una especie de investigación-ensayo sobre mitos, historia, leyendas de la masturbación femenina, escrito, está apagado, ¿no? No.
está apagado. Hola. Ahora tiene que estar. Está sin pilas otra vez. Ya se le acaban las pilas. Bueno, igual me escucháis todos, igualmente. ¿Me escucháis todos bien? Sí. Todas. ¿Me escucháis? ¿Desde atrás también? Vale. ¿Dónde iba? Vale, escribió el último libro que escribió, se titula El dedo. Es una investigación, ensayo sobre mitos, historia, leyendas de la masturbación femenina, escrito desde un tono poético. Vale, ¿por qué? ¿Por qué le censuraron el Facebook? La portada del libro era demasiado esquemática, es esta, para ser considerada pornográfica por Facebook. Os pregunto, ¿creéis que eso es machismo? ¿Creéis que pasaría lo mismo si fuera la masturbación masculina la que fuera sujeta a estudio? Yo creo que no. ¿A quién le interesa que no nos masturbemos? ¿Creéis que en 2016 puede ser un tabú? Yo creo que sí. ¿Por qué nosotras, entre nosotras, ya no tenemos reparos en hablar de sexo, sobre todo en confianza, pero solo si es con hombres? Aún hablamos entre nosotras de masturbación y tampoco creo que se hable mucho de sexo entre mujeres. Entonces, ¿por qué esta imagen se censura y esta otra, de Apollonia St. Clair, 1000 veces más explícita, no? Como esta tiene muchísimas más si entráis en su página de Facebook. Lo que se me ocurre es que esta última es una imagen excitante para la mirada masculina y la otra no. Por eso esta masturbación es explícita, enmarcada, sensual, pornográfica, estética, no se censura. Y la otra masturbación, educativa, transgresora, en tanto que destapa conocimientos, que lucha contra la ignorancia de las propias mujeres acerca de sus propios cuerpos, y se censura. Porque no tiene que ver con la excitación masculina, sino con el autoconocimiento sexual femenino, que lleva implícito un cambio en las relaciones sexuales heterosexuales, y eso es incómodo aún para muchos hombres. ¿Hasta dónde llega la censura? La respuesta es hasta la autocensura. Esta acuarela, El origen de mi mundo, de 2014, tiene bastante de eso, de autocensura. Bueno, esto es un guiño al origen del mundo de Courbet desde la otra perspectiva. ¿Alguien ve aquí algún elemento que le llame la atención entre toda la maraña de sábanas, mantas, etcétera? Es una pregunta para que me digáis. ¿Alguien ve algo especial? Vale, nadie. Bueno, de momento desde 2014 nadie nunca lo ha visto, o por lo menos una vez me lo ha dicho, pero hay un vibrador por ahí escondido. Vale. Claro, por eso digo lo de la autocensura. Porque claro, es en plan, bueno, lo voy a poner así, como de estos así modernos y tal, para que no sea tan explícito, al final nunca nadie lo vio. Está bien. Yo he trabajado con la intimidad durante bastante tiempo, partiendo de la base de que uno, el pudor es un tópico femenino a desterrar, y de que dos, la mujer es la que tradicionalmente ha sido asociada al espacio privado y a su gestión, y el hombre al espacio público. Mi forma de trabajar la intimidad era desde la creencia de que si yo utilizo mi intimidad para hacer arte, con ella venceré el pudor y ayudaré a otras personas a vencerlo, por el hecho de mostrar una intimidad real y no de anuncio televisivo. Tengo derecho a no ser fina, ni recatada, ni sutil. Tengo derecho a ser sexualmente activa y que no me clasifiquen como fácil ni difícil. Tengo derecho a quedarme sola con un hombre sin tener miedo. Tengo derecho a hacer lo mismo que hacen los hombres y que no me prejuzguen por ello. Tenemos derecho a ser libres, a ser felices. Estos derechos los escribí sobre el vientre de estas chicas en esta pintura-fotografía de 2014. Y ahora en 2016 solo añadiría así una frase, que el deseo de ser aceptada o querida no sea nunca mayor a tu deseo de sentirte libre,
para ser quien quiere ser, que es lo que normalmente nos ocurre a las mujeres. Muchas veces tenemos que elegir entre estas dos cosas. A raíz de cambios personales importantes, mi arte se vio transformado porque es un arte introspectivo, ¿no?, que surge del interior. Entonces las temáticas dejaron de ser tan activistas, porque el feminismo siempre está ahí, con una energía más guerrera, para dar paso a un dolor universal, un dolor algo más visceral y bello, que tiene su origen en reflexiones de un carácter profundo y que surge del conflicto entre ser y parecer, que es lo mismo que todo el tipo de obra anterior. Y ahora bueno, he querido incorporar pequeños textos que tienen relación con mi proceso creativo, que va tanto de bocetos como de fotografía como de textos, y este es uno de ellos. Pero ya no tiene sentido pintar a una persona haciendo un gesto que haga creer a los demás que está viviendo lo que tú quieres expresar. Tienes que expresarlo de una forma más llana, más directa. Tienes que llegar a la esencia, quedarte con lo importante y hacer algo a partir de eso. Estas son cosas que escribo yo para mí, ¿no?, pero que me parecía importante o me apetecía traerlo, porque me parece que a veces explica mejor que después cuando yo lo intento transcribir para los demás. Vale, miradas interiores. En el periodo de tiempo que pasó entre esta obra y la anterior que he puesto es cuando escribí esto. Entonces estaba como intentando evolucionar o cambiar para adaptarme a lo que realmente me pedía mi proceso creativo. El 50% del trabajo de un artista no es material, no es lo que se ve, ni la producción, es intangible, es trabajo interior. Y ahora os voy a leer otra cosa. Y me mordí la boca por dentro, y la sangre que saboreaba en sueños en ese mar de venganza era la mía propia. Y pensé que sería capaz de entregar, de reconocer lo que hay dentro y sacarlo en forma de cuadro. Pero por esta vez me encontré con la llave echada de mi boca, y sin saber por dónde empezar, qué decir, cómo expresarme, perdida y sin reconocer tan siquiera mis propios sentimientos. Represión parece, pero bien, feliz aunque ansiosa. Los días se me pasaban sin querer, las 5 de la mañana me daban, las 8 de la tarde, y siempre alerta, sin acabar, y sin paciencia para acabar de arrancar, y empezar a pintar, y volver a perderme en esa perfección de formas, detalles, ojos y venas, en tantas carnaciones y tonalidades. Y pasan días, semanas, y el fondo nunca está listo, y yo me muero por empezar lo que hay. Lo que es lo que hay. He querido leeros este texto entre estas dos imágenes, porque lo escribí por esta segunda, pero puede marcar igualmente la primera, sobre todo con el tema de la boca. Creo que la obra siempre está, la tenemos dentro, bueno, hablo desde mí, claro, desde mi experiencia. Por eso yo me paso días con bocetos o semanas hasta que digo ya está, es esta, y cuando es esta lo sé. Por eso es que en mi inconsciente sé lo que quiero, y que el trabajo más costoso es la torpeza de la conciencia, encontrarla. Por eso es tan buena la meditación y los momentos de distensión para que salga en forma de imagen, porque luego solo hay que hacerla y es mucho más fácil. La naturaleza y su relación con el cuerpo y el sistema emocional. La observación de la naturaleza para el ser humano le comporta una quietud mental. Es una belleza que entra por los ojos y maravilla, es una sensación de belleza. Empequeñece al ego en comparación con el entorno y todo esto provoca la exaltación espiritual desde la paz interior. Los problemas en buena compañía parecen menos problemas, igual que con una copa de vino, por ejemplo, que es un placer de los sentidos, o ante una puesta de sol con unas condiciones climáticas agradables. Es placer para los sentidos también, las caricias de la brisa, el leve calor del sol que aún perdura antes de apagarse, el placer auditivo del silencioso murmullo de los elementos de la naturaleza, comparados con el ruido urbano, etc. Y el placer visual, que nosotras somos artistas, porque conseguimos la quietud mental a través del placer visual, que es un placer tanto como los otros, es parecido a lo del síndrome de Stendhal. A pesar de estar en la era más tecnológica, el arte no ha dejado de mirar a la naturaleza para crear y visualizarse envuelto en ella, como si esta transformación y manipulación nuestra fuera una vía de doble sentido y también fuésemos nosotros los transformados. En este contexto estoy enmarcando mi obra, pero en un sentido más minimalista y más puro,
con cuerpos transparentes que dejan entrever malformaciones congénitas en un espacio natural del que no se puede ni se quiere escapar porque se reconoce como el hogar. Un hogar que ya no es la casa, sino que comienza en la tierra y no tiene fin. Es una pintura desde el dolor, desde la preocupación hacia la esperanza, la apertura. Una pintura de la sublimación que engendra belleza desde la imperfección y desde la vergüenza. O por lo menos en esa tarea está. Y vuelvo a la de antes. Los pelos, las venas, las arterias, los capilares, los tendones, la linfa, todo eso son ramas, raíces, algo vegetal, el esqueleto de la vida. Ay, perdón. De lo que está vivo, de lo que arraiga al suelo, haciendo equilibrismo. Vale. La psicología transpersonal nos dice que repetimos patrones de nuestros antepasados y que venimos a sanar las heridas de otros que vinieron antes que nosotros. Y las malformaciones de nacimiento son símbolos de esta historia nuestra. Los cánceres, el síndrome de colon irritable o hasta cualquier tipo de enfermedad, que aunque en principio solo veamos de una forma física y estamos acostumbrados a verlo así, tiene, según la biodescodificación, un interruptor emocional. Muchas de nuestras conductas o síntomas son una materialización de un conflicto transgeneracional que debemos resolver si no queremos pasar a la siguiente generación ni sufrirlo nosotros, según el transpersonal. Este tipo de creencias y pseudociencia, que hay mucha polémica en cuanto a si es ciencia o no, por el tema de que no se puede demostrar, pero no es el tema ahora ese, ¿no? Sino contarlo porque es algo que está presente en mi obra, en mi vida, y es un tema que me interesa bastante. De hecho, cuando en la última exposición que tuve encontré, Sara Corredoira, que es una psicóloga transpersonal de Lugo, fue a la inauguración y en ese momento pues me encargó un libro ilustrado que estoy haciendo ahora mismo, y la verdad es que estoy disfrutando bastante, y además me gustó muchísimo porque me dijo: eres la única persona que lo podría hacer, y me dijo que tenía visión multidimensional. Tengo la mosca, que bueno, no sé lo que sé, o sea, más o menos, no sé, es una cosa así a destacar. La mosca no se me va, pero bueno, es algo ahí, queda ahí. Y eso, y nada, que eso tiene su origen en cosas muy diversas, ¿no? En el yoga, en el budismo, el psicoanálisis o la física. Vale. Y después, este es un fotograma de una video performance, me voy años atrás, que hice en cuarto de carrera con el espejo, trabajando sobre estados mentales alterados que forman parte de enfermedades como la esquizofrenia, que es una de las 2 matrículas de honor que conseguí en la carrera. Esto lo traje porque, bueno, me interesa mucho todo este tema, el tema del... Hacía como una bipolaridad, tripolaridad, es el tema del doble, y bueno, tiene relación con todos estos temas que ando. El tema del autorretrato también, hay una necesidad de mirarse una misma desde fuera o desde los ojos del otro, ¿no? Como para entenderse. Yo eso lo noto en mí misma, y es algo que, como dijo John Berger, es algo que las mujeres siempre fuimos enseñadas a hacer en esto que, no me acuerdo cómo se llamaba, Modos de ver, el libro. Yo como mujer me encuentro constantemente bajo miradas que me transforman de persona a objeto para los ojos que miran, que quitan importancia a mis palabras, siempre anteponiendo el aspecto físico y la mosca que anda también a quién soy. Esto, lo de anteponer el aspecto físico, no es porque en sentido positivo, siempre, también en sentido negativo, o sea, no es... Da igual, puede ser una opinión positiva o negativa, pero siempre parece que es más importante el mirar el físico antes que lo que estás diciendo, simplemente por el hecho de ser mujer. Si eres hombre, pues da igual, es secundario, pero en mujer siempre es algo lo prioritario. Vale, entonces normalmente las figuras que aparecen en mis obras son mujeres, porque están cargadas siempre de un dolor que ya han pasado desde niñas,
con muchas cosas que han vivido y eso me parece importante. Y es un dolor también que queda a nivel corporal, ¿no? Y están condenadas siempre a ese silencio para adaptarse a la cotidianidad. Siempre tenemos que ceder. El hecho de autorretratarme cumple una función terapéutica para mí, ¿no? Y dota también de un significado más real y latente a las obras. Y esto tiene que ver con el tema de la introspección, de ver el arte como introspección, que es de lo que hablaba al principio de todo. Bueno, esto es una serie que hice, que es de la que os puse antes de la boca, es la primera y esta es la cuarta, de una serie sobre la máscara en un sentido metafórico. Creo que la obra expresiva y que surge de la introspección o bien de la observación empática de otras realidades, que no tiene por qué ser algo que tú hayas vivido, pero tienes que ponerte lo suficientemente en ello para vivirlo y después contarlo. Es la obra que consigue conectar a nivel emocional con el espectador y ese es mi objetivo como artista y lo que busco también como espectadora de arte y como amante del arte. Y bueno, aquí os dejo mi contacto. Bueno, mi contacto está dentro de la página web, pero más bien el Facebook y tal, la página web para seguirme. Y os voy a acabar con un texto de Munch acerca del sentido del arte porque lo suscribo totalmente y me llamó mucho la atención cuando lo leí por eso. A ver, dice así: en general el arte surge de la necesidad de un ser humano de comunicarse con otro. Todos los medios son igual de buenos. En la pintura como en la literatura a menudo se confunden los medios con el fin. La naturaleza es el medio, no el fin. Si se puede obtener algo alterando la naturaleza, hay que hacerlo. En un estado de ánimo intenso, un paisaje ejercerá cierto efecto sobre la persona. Al representar este paisaje, la persona llegará a una imagen de su propio estado. Y este estado de ánimo es lo principal. La naturaleza no es más que el medio. ¿Hasta qué punto se parece luego la imagen a la naturaleza? Carece de importancia. Es imposible explicar un cuadro. Se ha pintado precisamente porque no puede explicarse de otra manera. Lo único que se puede ofrecer es un indicio de la dirección que se tenía en mente. No creo en el arte que no se haya impuesto por la necesidad de una persona de abrir su corazón. Todo arte, la literatura como la música, ha de ser engendrado con los sentimientos más profundos. El arte son los sentimientos más profundos. Y me llama la atención porque yo es algo que antes de leer esto pues siempre decía. Cuando alguien te pregunta sobre el significado de un cuadro, siempre pienso, joder, pero es que si lo pudiera decir no lo pintaba. Es que es muy difícil, porque es que siempre me voy a quedar coja, siempre me voy a quedar corta. Es una expresión que va por ahí, no, es muy difícil abarcarlo todo. Entonces por eso. Y ya está. Gracias por escucharme. Bueno, Reme Remedios, artista, terapeuta, directora de 2000 Vacas, arte, un espacio integrado para creatividade e arte. Os seus coñecementos artísticos e formación en técnicas de Gestalt, así como as diversas técnicas plásticas que aplican os proxectos que realiza, son utilizados nas súas propostas artísticas como ferramentas para fomentar a arte e o desenvolvemento do potencial humano, tendo como guía pedagóxica a perspectiva da escola humanista e como motivación creativa a unión activa e expansiva entre arte e a vida. Con este traballo artístico, no que pudo expandirse tendo individual cara ao colectivo, investiga a creación da obra de arte en contacto con outras persoas como espacio de autoconciencia. Algunas destas obras son Acción infinitos vos tratos, dentro do proxecto de acción simultáneas, Stop malos tratos da Junta de Castilla e León, Muller ganchillo para mulleres con arte, Casa Cultura de Ponferrada, Corpo fiado desenvolvida en Villafranca, León, Fíos de pintar no Museo Arqueolóxico de Cacabelos, Festival dos Mundos, Villar dos Barrios e Feira de Arte Cuarto Público. Recentemente desenvolve un proxecto de investigación sobre as formas de creación que serán nos círculos de mulleres, de aí nace Mulleres en Círculo, proxecto colaborativo en proceso que hoxe ven a presentarnos. Curiosamente, como me escribiron o que tiña que decir, non di. Reme Remedios tamén é outra das artistas que foi seleccionada pola Rede de Museos
para formar parte dunha residencia artística, que foi o primeiro estudio aberto. E aquí tamén. E aquí tamén en Arte e Sol. Natureza. Sí. Na residencia artística, é dicir, formou parte de 2 proxectos seleccionada por 2 xurados diferentes, un no Pazo de Tor e outro na sala de exposicións da Deputación. Eso é, gracias Encarna. Bueno, hola. No sé si esto se oye al final, ¿no? ¿Verdad? Pero no tenéis pilas. No se está... Comprar unas pilas no chineses, ¿sabes? Bueno, pues entonces lo quito. Que aquí no hay chinés. Bueno. Mira, cuando las mujeres nos sentamos en círculo, lo primero que hacemos es crear un altar dentro del círculo que estamos formando, ¿no? Ahí lo desplegamos todo en medio, ¿no? Y en el altar, en el mismo centro, encendemos una vela que simboliza el centro espiritual que nos está uniendo en este momento a todas las mujeres y a todos, ¿no? Entonces yo digo que mis palabras, que sirvan también vuestra escucha y vuestra atención para avivar esta chispa y esta llama que de alguna manera estamos prendiendo ya desde que nos has convocado, ¿no? Yo agradezco también a Cristina, a Pilar y a ti, Encarna, por habernos convocado a este círculo de arte y xénero. Vamos por ahí. Bueno, vamos a ver con qué más voy encendiendo yo esta chispita, porque hay una cosa que también, en cuanto nos sentamos en círculo las mujeres, lo primero que hacemos es que nos conectamos con la fuerza de todas nuestras antepasadas, ¿no? Y siempre hacemos un ejercicio de honrar y de agradecer. Entonces yo también os invito ahora a que podamos sentir esa fuerza en nosotras, ¿no? Nuestra madre, nuestras abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que estamos aquí gracias a ellas, ¿no? Igual que gracias a nosotras y a vosotros, porque estamos todos aquí, ¿no? Bueno, otra cosa que hacemos cuando nos sentamos en círculo, este es uno de los ejemplos, es en ISCO, es que empezamos a sembrar lo que va a ser el contenido de las creaciones colectivas que luego vamos proponiendo, ¿no? Y ese contenido es la experiencia y la vivencia de cada mujer, en dónde estamos cada una. Entonces yo voy a empezar con esto, así como preludio a luego poder decir lo que es Mujeres en Círculo. Entonces, bueno, así brevemente, ¿no? Y resumiendo bastante, porque lo de la vida es como muy complejo, ¿no? Pero en pocas palabras es como la vida es búsqueda para mí, ¿no? Y es la búsqueda de la vuelta a casa, el momento final de irnos, ¿no? Es como que toda la vida vamos dando pasos para que llegue este momento final de encontrarnos otra vez con la fuente. Y en este camino de búsqueda a mí me facilita mucho la expresión del arte y la expresión de lo artístico, porque vivido de una forma metafórica me facilita entenderme desde algo que va más allá del intelecto, que tiene que ver con el instinto y que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Si pudiera decir algo, y aquí me cojo las palabras de Claudio Naranjo, si pudiera decir algo de lo que la mente patriarcal nos quita y de lo que en los círculos de mujeres trabajamos para que no sea así, es que el intelecto no tiranice a lo que es la emoción y a lo que es el instinto. Y esto es algo que practicamos en los círculos de mujeres. ¿Qué es Mujeres en Círculo? O más bien, ¿qué es un círculo de mujeres? Para hacer así. Bueno, dice Jansinoda Bolen, que es una mujer a la que yo admiro mucho, que un círculo de mujeres es una obra de arte en construcción, un acto creativo, un acto escénico. Jansinoda Bolen es doctora en medicina, es analista junguiana y profesora de psiquiatría en la Universidad de California. Y tiene un libro que a mí me ha servido de manual para convocar este círculo y para seguir haciendo el trabajo hasta hoy, ¿no? Que es el millonésimo círculo. Y ella también dice que un círculo es un grupo de mujeres que inventan sus propias ceremonias y celebraciones, sus propios rituales de iniciación, que celebran cualquier acontecimiento que implique un significado para ellas. ¿Qué es Mujeres en Círculo? Bueno, Mujeres en Círculo, yo le digo, es una obra colaborativa en proceso
y que viene de la necesidad de hacer pues una investigación sobre las formas de creación que se dan en los círculos de mujeres. Yo había sido invitada por diferentes mujeres a círculos de vale. Y bueno, cuando se me planteó también desarrollar un proyecto dentro del Festival Miradas de Mujeres, quise explorar por ahí. Entonces, llamo a 35 mujeres para que vengan a 2000 vacas y durante todo el mes de marzo reproduzcamos un círculo de mujeres y experimentemos lo que sucede. Bueno, ahora, ¡uy, qué bien! Pues durante todo ese mes, y superada cualquier expectativa por mi parte, porque fue un hervidero creativo de gran riqueza, me aportó muchísimo, sobre todo personalmente, ¿no? Más que desde el punto de vista artístico, que bueno, que al final no puedes separar unas cosas de las otras, pero como crecimiento interior, como poder abrirme a otras mujeres y como poder ir a lo social y a unas formas nuevas de comunicación. Y a las mujeres que participaron en el círculo también les aportó y también quisieron seguir con el círculo, ¿no? De ahí a que aún siga vigente. Bueno, no voy a decir todo lo que en estos 2 años hemos hecho, porque como que no podría, pero sí explicar el proceso de una de las piezas, que es Cabaña Roja, porque creo que así se va a entender bastante bien lo que es el espíritu, ¿no? Entonces, en los primeros encuentros yo le pido a las mujeres que traigan una prenda que ya no quieran, que ya no necesiten, y vamos a crear con ella, ¿no? La deshacemos en retales, por esto del simbolismo de que cuando entregamos algo podemos primero masticarlo para luego ver si colectivamente podemos crear algo con todo esto. Aquí imágenes del grupo de trabajo en 2000 vacas, de cómo la pieza va creciendo. Lo que hay en el centro es ese altar del que os decía, con la llama encendida. Aquí, bueno, pues ya está un poco más construida, lo que empezamos a llamar Cabaña Roja. Aquí otro momento de la creación, las mujeres ya como muy contentas de todo lo que estaba sucediendo, y aquí la instalación montada en 2000 vacas, la instalación Cabaña Roja. Entonces, Cabaña Roja, como que vino también así surgiendo, que era esto para nosotras, está inspirada en las tiendas lunares, que ancestralmente eran utilizadas por las mujeres cuando estaban menstruando. Entonces se retiraban, descansaban, se cuidaban e iban ahí a pedir visión, ¿no? Y esta visión era tan importante que realmente gobernaba los pueblos. Cuando un pueblo vecino bárbaro quería atacarlos, lo primero que destruía era la Cabaña Roja, ¿no? Con ese poder que se le daba. Y ese poder es el que le dimos a nuestra Cabaña Roja. Entonces, hicimos una acción para ritualizar esta instalación y para presentarla abiertamente, ¿no? Esto es el día de la inauguración en 2000 vacas, que fue cuando hicimos esta performance. Entonces, estábamos inspiradas en nuestro proceso dentro del círculo y en la instalación Cabaña Roja, entonces elaboramos el ritual performativo Círculo Abierto. Con este ritual cerramos el mes de trabajo y también abrimos la exposición. Simbolizaba algo que ya no estaba en nuestra vida, aquella prenda, y que era necesario transformar, rompiendo viejos patrones para entregar la prenda individual a la colectividad en retales para la nueva construcción. La creación de una cabaña roja que acoge a la mujer para que pueda retomarse, para que podamos reconectarnos, para que podamos recordar lo que somos, que eso lo oímos mucho ahora y es realmente importante. Para mí es importante, por lo menos. Y para experimentar lo que podríamos llegar a ser en una sociedad de iguales. Cerrábamos Círculo Abierto. La performance inaugural, cada mujer, a ver que me he saltado la performance inaugural, bueno, cada mujer tomaba su oración manuscrita en papel, esto también lo habíamos hecho durante todo el mes, y cada una salía de la cabaña roja para leerla frente a un público emocionado y formar un nuevo círculo fuera de la cabaña, ¿no? Era como si dijéramos, queremos lo mismo fuera que dentro, y es posible porque ahora lo estamos haciendo de una forma simbólica, ¿no? Bueno, la performance fue documentada, la estrenamos en el Museo de Ponferrada,
es una de las piezas que hacemos en instalación. Y bueno, a partir de ahí hasta hoy, que estamos cumpliendo 2 años, pues hemos hecho diferentes encuentros en espacios, sedes que nos acogen, ¿no? 2000 vacas, ISCO Espacio Multidisciplinar, en un centro de psicología, en Escuela de Arte, Bearro Marti, Aire Centro de Arte, en el Atelier de Elena, Espacio Conciencia Ourense, La Gozosa, Corullón. Y esto es lo que sea, algunas de las cosas, ¿no?, que hemos producido. Entonces, lo que llamamos cintas de oración, que son escritos, poemas, y con la necesidad de que cada mujer podamos recuperar lo espiritual dentro de nosotras y desarrollarlo. Más allá, lo hablaba esta mañana con alguien, no me acuerdo bien con quién, pero más allá de la religión, ¿no?, o de cualquier otra idea, sino desde ese espacio de entender el misterio que nos trae también el acto creativo en sí, ¿no?, de ese misterio en donde todo es posible. Hicimos objetos rituales, que son depositarios de la experiencia, que también guardan lo gestual del ritual y de la emoción del momento. Y los altares, ¿no? Este es un ejemplo, hay muchos de ellos. Y creo que es la pieza principal también de los círculos, aparte de la acción performativa que se realiza cada vez que entramos en el espacio donde estamos haciendo el círculo, ¿no?, porque es, bueno, una instalación con todo lo que cada mujer trae. Ojos de Dios, porque luego también cada mujer va proponiendo qué es lo que sabe y qué es lo que quiere aportar. Cuencos colectivos de arcilla, diosas de barro. Carolina Pérez, una de las mujeres del círculo que está por ahí, tiene una charla preparada muy linda de las diosas de la prehistoria, y a partir de ahí también creamos diosas de barro. Bearro Marti hizo una colección de diosas también para mujeres en círculo. Y bueno, pues se han generado estas cosas, ¿no? Exposiciones, hemos estado en un festival de cultura, nos han invitado al seminario de Educación para la Paz, y aquí estamos, en el Congreso. Estas son unas imágenes de las exposiciones que se hicieron. Esta es en 2000 vacas, que ya visteis antes. Este es un fragmento de la que realizamos en ISCO, aquí en la iglesia de Santa María, y en el Festival Villar de los Mundos. Y este fue un trabajo en residencia que hicimos en este festival cultural y que era en la naturaleza. Entonces nos llevamos la cabaña roja a la naturaleza, nosotras desarrollamos un proceso. Ahora está la mosca para allá. Nosotras desarrollamos un proyecto y luego invitamos a las personas que venían al bosque a que pudieran continuar ese proyecto y a que pudieran pues vivirlo y experimentar algo ritual, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos después de este tiempo y de estos 2 años? Bueno, pues nos dirigimos aquí, que está por inaugurarse el viernes de la semana que viene, que es Mujeres en Círculo, Cabaña Vermella, Work in Progress, en la iglesia de la Universidad de Santiago. Y entonces lo que vamos a hacer es exponer todo lo creado y desarrollar el proyecto con un grupo de mujeres de Santiago. Y en eso andamos muy contentas, en poder realizar esto. Y voy a cerrar de la misma manera que empecé, ¿no?, nombrando a Jansinoda Bolen, que es una mujer a la que admiro, y que me parece importante encontrarme con mujeres que me inspiran y que me admiran, y muchas de ellas estáis aquí. Y acabo así. Dice ella: hay una pacífica revolución en marcha, un movimiento espiritual de la mujer que es difícil de percibir a simple vista. A través de los círculos de mujeres con capacidad sanadora, ¿podría la cultura dar un vuelco? Bueno, pues yo creo que sí. Vamos a ver. Y hasta aquí. Pois é un placer presentar a Mónica Alonso, doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo, escritora e comisaria ENAI,
Conseguiu varias bolsas como a da Academia de España en Roma, a da Fundación Teado de Nova York, a da Endesa, a da Avión Fenosa para a creación artística no estranxeiro. A súa obra está presente no SEGAR, na Fundación A Caixa, na Fundación Endesa, na colección, bueno, en moitos sitios, pero o máis importante que na rede museística no Museo Provincial de Lugo. Sin dúbida. E además, trouxen algúns catálogos hoxe, porque me puxen en plan nostálxica. Poderíamos traer os últimos, pero me puxen mandei onte que foran ao almacén, a un almacén que xa non me na biblioteca tal, e dixen, por favor, rescata, hai un sitio no almacén catálogos que non se pode ter acceso, que quedan, digamos, de mostra a maiores dos que están na biblioteca, e quedan 2, 3, e antes dixen a Raquel, vai e o azar, colle, pero así a cegas. E me apetecía moito enseñar este, porque creo que foi como construir un soño. Xuntas construímos moitos soños, porque, a ver, cando a veces falamos da importancia da visibilidade das creadoras, ou de dar a posibilidade, de posibilitar, hai moitas veces que cando as persoas non se lle dan a oportunidade de desenrolarse, moitas das nosas creadoras se perden no camiño. É moi difícil conseguir unha feminazi sin antes, previamente, escarbar e dar posibilidade, vale? Tamén é moi difícil chegar a ser Mónica Alonso sin realmente ter todo ese bagaxe de traballo, e a mí me gustaría destacar curricularmente que das grandes sin necesidade de sair de Lugo e vivindo en Lugo, e non precisa marca de estar en New York para ser unha das artistas máis grandes que ten o Estado español, e das que nos sentimos moi, moi orgullosas. Nos tivemos, además, creo que dos primeiros proxectos que tivemos no estranxeiro, como se xogáramos o grande, foi gracias a ela, e con un título tan suxestivo e tan fermoso, e unha peza tan maravillosa que era Amor nas nubes, no Museo de Arte Moderno Contemporáneo de Valdivia, en Chile. E foi un auténtico soño como de seguirte tendo aquí un congreso máis. Gracias. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Encarna, porque a verdade é que o bonito que ten a vida é que a vives. Entonces, claro, vas realmente recoñecendo todo o que pasa e disfrutando realmente do vivido, non? Moitas gracias por convidarme unha vez máis a estar aquí en este congreso, e a verdade, pecho eu, non? Me estou sentindo un pouco, non mal, pero casi, porque realmente vou a facer unha presentación un pouco, non sei, ao mellor dura, non? E tampouco me apetece concluir así, pero bueno, así a pensei e así vai a ser. Tedes que tamén entender que eu levo con un pé fastidiado un mes, o sea que estou de bastante mal humor con o mundo, co sistema e con non sei que e tal, entonces eso parece que ao mellor tamén agravou un pouco máis a elección do tema. Bueno, fai un ano eu fixera unha reflexión sobre a mala nai, a mala madre, que agora xa hai máis, o sea, hai máis grupos que se chaman así. Entonces, mentras pensaba de que falar esta vez, que me parece moi difícil realmente elexir os temas para falar en estos foros, é moi complicado, Pois pensaba que o tema do ano pasado, a mala nai, a día de hoxe é incluso romántico. Entonces, decía eu, non sei, pero as cousas cambiaron tanto e cambian tanto, o sea, cada día, a todos os niveis, político, económico, social, tecnolóxico, que nos obliga a estar sempre en constante revisión, non? Entonces, hoy, probablemente non falaría xa de la mala madre, eu creo que xa falaría directamente da nai morta, non sei. Entonces, así o pensei, a nai morta, non? Vou falar da nai morta. E moitas das cousas que vou a falar xa as nomearon distintas mulleres, entón é casi como me sinto ben, porque vexo que bueno, que hai como un fluir
de ideas que realmente están claras e poden seguir, non? Ou incluso de cousas máis sutiles, máis subliminales e tal, que, bueno, que vexo que aparecen e que temos que aproveitar, non? Eu tamén tuve nos últimos meses unha sorte increíble que non contaba así con ela, que traballei nun taller no Museo de Belas Artes en Coruña. Era un taller simplemente para en relación a emocións e sentimentos, como crear dende o sensible, etcétera, etcétera. Entonces, ao final, se apuntaron 5 mulleres, o sea que estuvemos 5 mulleres traballando durante varios meses, toda unha serie de proxectos, e a verdade é que vos lo recomendo cando se presente, porque saíron proxectos interesantísimos. Eu falei de que vamos a traballar o confesional. Eu dixen que, bueno, que eu que traballei durante 20 anos, creo, o confesional dentro da miña obra, entón que ora quería pasar as confesións dos outros. Eles dixen si querían entrar na confesión, non? Entón, ao final, bueno, saliron proxectos interesantísimos que están documentados con obxecto, un que é a nai castradora, unha muller que, bueno, tuvo unha nai castradora, o proxecto do medo a, o sea, o medo que se combina con todo o resto das emocións, dos sentimentos, o sea, medo a morrer, medo a que me violen, medo, non? Ya hai un proxecto que é o medo ao fracaso como artista. Despois, tamén en relación aos tecidos, hai unha muller que construye unha maqueta dun espacio, dun lugar seguro, con tecidos da roupa da nai que morreu cando ela tiña 16 anos. Claro, é que todo confluye, o sea, é que é así, realmente, o sea, as cousas saen porque están aí. Despois traballamos tamén co sexo, que é superinteresante, o tema do inconfesable, que pode ser inconfesable, así e tal. E saliu unha peza preciosa, que como un pene e unha palliña te poden levar ao sétimo ceo. Bueno, realmente saiu unha peza preciosa en relación ao sexual, e despois unha muller tamén tremendamente reivindicadora, que decía que non entendía o zapato de tacón XXL, que non o entendía, entón fixo un estudio así de gordo, porque lles mandei que fixeran estudios sobre as cousas, sobre que significaba realmente, o sea, a ver que é ese tacón. Ela non está en contra do tacón, porque o dice, non estou en contra do tacón, pasa que esos tacóns imposibles, e fixo un zapato ela, o sea, ali están os obxetos. Eu, de verdade, vos recomendo que a exposición está moi ben. Bueno, entonces, entre moitas outras preguntas, claro, eu quería ir moito máis alá, non? Entón, como preguntáballes que consideraba que sería o máis triste que lles podía pasar, que sería, o sea, o sufrimento máis insoportable. Todas coincidíamos en que nos morrera un fillo, por exemplo. Para mí o peor que me podía pasar agora é que me morrera un fillo, non? Eu estou de acordo, pero, bueno, como eu xa vou máis alá, dixen, sería terrible que se me suicidara un fillo, por exemplo, non? Bueno, nesas andaba eu así tal, que si o arte confesional, que si as confesións dos outros, que si Louis Bourgeois, que si Tracy Emin, que non lles gustaba nada, Tracy Emin, que si Tracy Emin recoñecía a influencia de Munch e fai a obra en homenaxe a Munch e a todos os meus fillos mortos, que tamén Gema está aí tamén moi sugestionada por Munch. Munch, unha figura recuperada na última exposición no Thyssen como un Munch emocional, sentimental, melancólico e finalmente confesional, realmente tremendamente interesante. Entonces, volvín ao... eu parece que sempre volvo ao mesmo sitio. Este é o meu escritorio, é que teño que... A ver, porque a veces o contas e parece que non é real. Eu teño esa foto diante todos os días. A mí un cadro que me apaixoa é a nena enferma de Munch. Entonces, é o cadro a nena enferma de Munch, que eu tamén fixe unha peza, esta é a única obra miña que poño, que tamén se titula así, tamén é unha homenaxe a esta peza, que é a nena enferma, do 2009 ao 2010. Este é máis en relación á enfermedade mental, a unha nena que sale, o sea, que nace realmente marcada pola enfermedade mental, non? Entonces, a nena enferma, e despois dixen eu, xa, pero tamén a nai enferma, realmente, que terrible, non? A nai enferma e tamén a nai morta,
non só a nena enferma, o neno enfermo, pero tamén a nai morta, non? Entón, claro, Munch tamén ten realmente a nai morta, non? Seguindo, pois seguimos e chegamos realmente a donde chegamos tantísimas veces. Que eu nunca vin esta asociación da nena esta e da persoaxe, porque primeiro, o sea, a nena é un grito realmente mudo, non? De contención, acaba de morrer miña nai, estou así, e despois a figura realmente parece do adulto que xa procesou todo ese sufrimento, supoise que xa é plenamente maduro e tal, e aí está como ese grito, non? O neno, que non é un neno, que é unha nena, realmente. Morreulle a súa nai, pero nunha rutina de, o sea, quero dicir, probablemente de enfermidade, non estaba soa, estaba nunha cama, estaba ca familia, etc, etc. Bueno, as patoloxías, por exemplo, mentais derivadas da morte da nai nos nenos, eso é algo xa estudiado, do que tampouco vou a entrar, non? Bueno, seguindo, pois, claro, eu pensaba, é que a mí me afecta moito. Nas situacións de crise, guerra, conflictos, sempre perden as mulleres, os nenos, os maiores. É que a veces o das aboas tamén é un tema que, se queréis, ao final, en relación tamén a ritos mexicanos, o temazcal e todo isto, que, bueno, a verdade é que, non sei, é demasiado emocionante, eu creo xa, non sei. Eu non vou poñer imaxes xa de refugiados, de bombardeos, de mortos, imaxes de mulleres e nenos, ás veces morre o neno e chora a nai, outras morre a nai e chora o neno, que inocente se achega a nai para intentar despertala, están en lugares inhóspitos, non son propios, están sós, nenos que teñen que vivir como maltratan, violan, torturan, matan a súa nai, ver como a súa nai morre diante deles coa peor das mortes, incluso escoitar, que a mí unha cousa que me impresiona, que é mulleres violadas que quedan embarazadas, teñen os seus fillos e adoran os seus fillos. Eu, bueno, vi unha película, non recordo, fai moito tempo que tuven que apagala porque me poñía moi nerviosa, que era a historia de dous irmáns, o sea, bueno, pero era unha nena, a violaran e tiña un neno, que ao final non deixaba de ser outro neno máis que iba con eles, non? Entón o irmán lle decía á nena, pero por que non o queres? Ten que vir con nosotros. E ela lle decía, que non o quero. Entón era como, bueno, non sei, a ver, como se pode definir todo eso? É que eso é prácticamente, non sei, son patoloxías, son sucesos que a mí xa, non sei, bueno, xa se me escapan bastante, non? Tamén outro día falaba Goretti San Martín sobre a importancia da linguaxe, de todas estas cousas, non? E eu artellaba así unha frase, non, que decía, supoño que dentro de moitos anos estudiará as patoloxías dos fillos supervivintes do feminicidio que se produxo en X lugar ben entrada a década do século XXI. Supoño que, eu non sei se o verei, ou, bueno, alguén o verá. E xa no noso entorno, porque tampouco, o sea, vamos a tal, tamén os fillos que ven como o pai maltrata a súa nai día tras día, bueno, que matan a súa nai diante do fillo, bueno, todas esas cousas sabemos, o sea, que son cousas realmente traumáticas, e me pregunto eu, vamos a ver, todo adulto sabe que un neno que vive esa situación lle destroza a vida emocional para sempre, e bueno, podería seguir, pero bueno. Entonces, eu o que non sei é porque eu como son, quero dicir, moi daqui, moi romántica, moi galega, moi... E me doi moito tamén a nosa emigración, os nosos, o sea, todo o noso, non? Pois non sei, bueno, decían que a figura femenina na obra de Castelao non estaba moi presente, pero bueno, eu aquí casi veía como o mestre como ese referente de seguridade, de coñecemento, que bueno, non sei, vexo ese nenos verdadeiramente apesadumbrados, non? É que foi unha imaxe que me suxeriu, a mellor non é realmente a perfecta, pero bueno.
Entonces, tamén me gustou moito outro día Carme Vidal, que falaba realmente como se recupera moita memoria de mulleres, os fillos, que ao final recuperan tamén a figura das nais, non? Entonces, eu sempre estou co tema da psicoloxía, psiquiatría, todo iso que tamén me interesa moitísimo, e, bueno, escoitei a figura que se fala ahora moito do psicópata integrado, non? De todos estes psicópatas que bueno, cara a cara con el psicópata, todos os psicópatas integrados. E claro, é que estou pensando, a sociedade despiadada, sen escrúpulos, de tal grado sin razón, é que a verdade é casi o hábitat ideal para o psicópata integrado, é que tampouco non lle vexo outra cosa tan rara. Igual que fai anos se decía que vivíamos que vivíamos esquizofrénicos, ora vivimos bipolares, porque claro, tens que estar nas redes sociales, genial, me lo paso genial, non sei que, eu son o mellor traballador, non sei que, e chegas a casa, hostia, que deprimente, non conseguín o traballo, non sei que. É que claro, se vas a estar todo día para arriba, para baixo, é que claro, ao final se extrañan de cousas, o sea, a ver, é que son cousas totalmente evidentes. Ao final, eu cando decía que éramos todos bipolares, digo, non me extraña, é que eu teño que estar da euforia, son a millor, é que, hostia, entendes, son a millor e tal, e despois chegas a casa, joder, son unha merda, mira tal, non sei que, todo me vai fatal. É que claro, por favor, un pouco de estabilidade. Ou non? A ver, teño razón ou non teño razón? É que eu estou un pouco enfadada co mundo, co meu pé, porque estou nun mundo sin sentido, e cada vez me rebota máis o mundo sin sentido, como é o mundo sin sentido da situación que está vivindo a muller. É que de verdade, non. Entonces, hai unha cosa que me afectou moito deste libro, porque claro, o psicópata integrado ten un capítulo que é o psicópata maltratador, tamén, que é terrible. Eso sí é horrible. O psicópata nos malos tratos a mulleres. E hai aquí un caso, a verdade, de unha muller que lle piden os seus fillos, despois de 16 anos maltratada cruelmente, os seus fillos, que conte, por favor, a súa historia de ter pasado realmente por un maltratador psicópata. E léese o relato, e ela en ningún momento lle chama polo seu nome, e nada, chamalle señor, o señor, e despois pasa a chamarlle don perfecto, que tamén alguén falou de realmente. E, bueno, teño aquí outra obriña así que, bueno, do ben morrer, non? A mí unha cosa polo que me interesan os psicópatas, porque a min, eu levo traballando moitísimos anos co amor, o amor nas nubes, home, por favor, amor nas nubes. É que levo tanto tempo, é que o amor é o motor da vida realmente, o sea, que sin amor non hai nada. Entón, eu, claro, pensaba eu, o psicópata defínese porque é incapaz de amar. A súa capacidade para o amor é superficial. Pode haber atracción ou desexo de posesión, pero non amor, non hai amor. A felicidade refírese ao logro dos seus obxectivos, do control. E a verdade é que, bueno, é terrible, pero bueno, eu como son tamén, quero dicir, poño a parte horrorosa, e despois sempre ando buscando solución, non, que estou neste libro, La evolución del amor, como o amor, o papel do amor na evolución humana desde Darwin e entón estou mirando a ver que o mellor é un remedio, a ver se conseguimos que non sei, pero pensaba eu, se realmente os homes reciben máis amor xenéticamente, se van a reproducir máis, ou se van ter máis fillos os que recibiron máis amor, porque resulta, ao mellor hasta aí chegamos a un momento en que o home, non sei, se lle desperta un, non sei, un amor enorme, ou non sei, bueno, deixademe xa, é que en serio, é que é tan surrealista, o sea, é tan surrealista a veces que a mí me leva hasta o surrealista. E despois, bueno, o tema de se hai mulleres psicópatas, que sempre nos lo preguntamos, sí que hai mulleres psicópatas, son moito máis despiadadas, pero é unha muller por 7 homes, así que deixémolo. E despois, en relación xa para pechar o tema da nai morta, que pois agora vou pasar a outra cousa, eu interésame moitísimo o chamanismo, a mí interésame todas as culturas, pero bueno, o chamanismo me interesa moito para poder entender realmente o coñecemento do humano, da mente, o sea, de distintas, o sea, como hasta onde podes ir, que podes chegar a ver e tal. Entón eu falaba con un chamán, falábamos moito en México, e me decía, tú, a que crees que vimos a este mundo? E decía eu, non sei, decíame, mira, eu creo que vimos a ser felices e ao ben morrer. E eu, o do ben morrer, o entendín perfectamente, realmente. Non o de morrer en paz,
Para min, o digo moitas veces, eu non sei, pero se chega o meu momento final acompañada, bueno, das persoas que me queren, non sei que, eu ven morrer sin vivir sola, completamente illada, cunha cara demacrada o sea, que se ve as persoas que realmente teñen un bon morrer, pero un bon morrer hai que construílo no bon vivir, non hai de outra forma, non? Entonces, pois, a nai morta realmente é un sin sentido. Ojalá algún día isto non teñamos que facer o estudio da patoloxía dos fillos supervivientes, en fin. Bueno, e despois outra cousa, para rematar, hai unha imaxe, según a hora da nai morta, o vexo como máis posible para falar, hai unha imaxe que a vin fai, bueno, queríamos poñer esta un pouco porque eu son así dos períodos de transición e relax, o sea, quero dicir, non se pode entrar nunha cousa a outra así tal, e olvideime de poñerme o azul este así un pouco máis tal. E bueno, hai unha imaxe que eu vin fai varios meses, que é de unha campaña en México. E ma reenviou, bueno, polo Facebook, unha artista amiga de México, non? Que Marisol Sagastume, que a verdad, e cando a vin, teño que reconocer que me resultou moi forte. Con minifalda o pantalón, respétame cabrón, e que para min personalmente, non sei para vosotros, pero cabrón é unha palabra moi forte, realmente. Eu non sei, pero que eu non lle chamo así tan alegremente a alguén, digo, ostris, é que pareceme moi forte realmente. Entonces, claro, digo, será unha cousa miña claro, das linguas e tal, e non sei que, entón preguntei a Marisol, seña Marisol, que significa realmente, o sea, o tema de cabrón en este contexto e tal, e me dice, cabrón es una grosería y en general se usa para referir a una personalidad dominante y abusiva o que busca sacar ventaja de algo. Entonces, pois, non sei, mira, estou tan enfadada ca nai morta que digo, mira, apoño, o sinto. É que de verdade, neste momento, non sei, e despois, bueno, eso, eu que sei, respétame, é que xa está ben, é que a veces as cousas, eu son moi educada, me dice todo o mundo que son moi educada, é que tú, como dice meu fillo, que tú eres moi fina, mamá, eres finísima, sabes, porque eu non digas palabrotas, entón diceme que eu sou finísima, pero a veces as palabras están tamén para usalas, vale, eu creo que tamén, eu non teño, é que me doi moito a palabra, vos lo digo en serio, a min asimilar este mensaje me costou, me costa. Bueno, despois esta, yo non soy un perro, non me silves, tamén non sei, a verdade é que me costaron bastante. Bueno, isto supoño que xa esperé, é que seguro que as conocedes xa todos. E despois que cariña ten, verdad? Pois déjame caminar por la calle tranquila. É que xa está ben, xa está ben. Eu creo que eu pensaba estes días que ora vou pechar unha cousa que ao mellor pensaba que iba a empezar, etcétera, por experiencia personal, pero bueno, como estamos falando tamén dos problemas das mulleres musulmanas, o sea, quero dicir, o problema de sair á rúa e tal, eu no ano 2009, ora tamén o tema de viaxar soa e todas estas cousas que, bueno, en fin, non sei se xa marcharme á lúa ou a algún sitio. Eu no ano 2009, con unha beca, eu tiña unha gran emoción por coñecer o deserto e a area do deserto, experimentar a relación da miña pel blanca ca area branca, e, bueno, era realmente un proceso perceptivo, non? E me fun a Túnez durante un mes, en 2009 me fun sola ao sur de Túnez, e tal. Eu en ningún momento se me pasou pola cabeza que me podía pasar nada, ni nada de nada, Eu fume feliz, fixen o meu traballo, e todo sin ningún tipo de problema, no 2009 e tal, o sea, así mismo, te o digo. Despois, o meu interés pola cultura musulmana, pois me fun ao Cairo, cando foi o golpe de Estado, no 2013, en agosto, e, bueno, en ese momento, claro, todo o mundo me dicía, non tes medo a ir e tal, e cual, e non sei que, non sei canto, e digo, non teño medo, eu, a verdade, non, porque
bueno, eu aínda non se deran todos os cambios realmente no mundo árabe, estábamos nun momento aí de tal, entón en aquel momento a miña parella, que recoñezo que é un home, o sea, diría que feminista, o sea, tal, me dixo, non tes medo, Mónica? E digolle eu, pero por que vou a ter medo? E me dice, e non tes medo a que te violen? Están violando as mulleres na Plaza Tahrir. Eu nunca fora consciente de que me podía pasar algo así. Nunca, 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 nunca. Hasta que oí, o sea, é que hai cousas que para min, o sea, son un sinsentido. E bueno, non sei, cando fun ao Cairo, realmente, agora vou contar a miña experiencia, se houbera ido sola, sin un home, non houbera podido estar facendo o meu traballo como artista, o sea, houbera sido imposible. Saía a camiñar pola rúa e tuve que volver a casa a cambiarme varias veces. Ao final acabei conocéndome a mí co colorista que son, vos vou a dar unha pena, levaba unha camisola destas así, por aquí, tapando por aquí, destas así como de marrón ou así, non sei que, caída por aquí hasta por aquí, era o meu uniforme. Depois levaba unha falda verde hasta os pés. E eu cada día me tiña que ir poñendo algo máis. E de verdade, chegou un momento que dixe, mire, eu xa non me poño nada máis. Cheguei e queimei a roupa, de verdade, de verdade. Eu respeto todas as culturas, vale? Eu non, con isto, intento entender todas as culturas, pero bueno, claro, hai cousas que me costa moitísimo máis entender e desde logo tamén aceptar. Claro está. É que, non sei, eu de verdade creo que, ademais, eu son tremendamente, o sea, como me gusta saber, o sea, eu quero, é tal a ilusión por saber que é moi raro que a min algo me frene no crear, no saber, pero realmente esa sensación de muller que te vas facendo frágil, cada vez máis pequena, cada vez máis pequena, cada vez máis pequena na rúa, de verdad que, non sei, eu só podo decir que o vivín como horrible, nunca tan pequena me sentí. E bueno, esta era un pouco a miña exposición que vos quería facer, e simplemente, pois, o tema da nai morta, creo que as obras correspondentes aos nenos que supervivintes de haber visto como lle mataban a nai, a violaban, pois supoño que ainda están sin facer na arte contemporánea, non? Non sei, ora hai documental, o sea, que hai foto máis, pero bueno, que é máis de, digamos, de un arte confesional ou así, a verdad, pois, bueno, ainda queda por facer, pero non sei, supoño que tamén se chegará a facer. Sinto non ser nada optimista, e haber feito un peche así un pouco. Ai, bueno, pois ala, xa está. Como non hai peche, porque non hai peche, e sempre se trata de dar tu pechas, porque o congreso pechabas aquí, pero sempre abrimos a porta. E o feito de abrir a porta significa que, ainda que non estaba previsto, se vai a presentar ahora mismo a alguén con un proxecto que se chama Ilustrísimas. Pasa por aquí. Porque hai que abrir a porta. Non sei como se... 8 minutos, esa salida Mónica, 8 minutos xustos para presentar Ilustrísimas. Tardo menos. Tardas menos? Sí. Ai, A ver se non salido como eu pea. Ai, vamos. Sí. Non te preocupes, eu sí. Bueno, hola, buenas tardes. Primero, gracias por dejarme presentar el proyecto. El
proyecto que voy a presentar es un fanzine que se llama Ilustrísimas, que nació el año pasado. El año pasado hicimos la primera edición y la semana pasada presentamos la segunda edición, es este fanzine. Y bueno, a ver si me va esto. Vale. Bueno, vale. En este proyecto, o sea, la intención de sacar este fanzine es... perdón, estoy un poco nerviosa. O sea, la intención del fanzine es, digamos, crear una red de difusión de conocimiento sobre la figura femenina. Creemos que es importante destacar a mujeres que a lo largo de la historia y la actualidad puedan ser un referente, tanto porque hayan destacado en sus carreras como hayan sido pioneras, por haber superado obstáculos o simplemente por haber sido excéntricas o haber tenido una vida, digamos, interesante. El formato del fanzine consta de, bueno, todos los retratos son ilustraciones en blanco y negro y se acompañan de un pequeño texto o una frase, algunas en tono humorístico. La idea es que la gente que lea el fanzine, además de, bueno, ver los retratos y, bueno, reírse con las frases, porque algunas son frases en tono humorístico, se interese por personajes nuevos que a lo mejor no conocía y le interese a lo mejor interesar más por su cuenta sobre estos personajes. Los colaboradores de este fanzine somos personas de diferentes ámbitos. Hay gente que no se dedica a la ilustración, hay gente de la docencia, gente que se dedica a la educación social, algunos sí son ilustradores, otros escenógrafos. Y bueno, cada uno decide cuál es el retrato que quiere hacer, a la ilustrísima que quiere retratar. Actualmente hacemos una exposición cada vez que hacemos la inauguración de las ediciones. En este momento se encuentra en Detrás do Marco, en Vigo. Y bueno, allí se pueden ver las ilustraciones expuestas y comprar los fanzines. Y la exposición está concebida para ir rotando a lo largo del año. El mes que viene se va a Guardia, a la Casa Taller y bueno, poco más voy a decir. En caso de que tengáis alguna sugerencia, si queréis que hagamos el retrato de alguna mujer que os interese, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página de Instagram o de Facebook, que tiene el mismo nombre que el proyecto, Ilustrísimas. Decir que la idea original es de Montserrat Piñeiro, alias Monsterrat, y nada más, os voy a dejar con unas cuantas imágenes para que veáis un poco cómo es el proyecto. Estos son autorretratos de los colaboradores. Somos 15 colaboradores, sí. Y nada más, muy breve. Muchas gracias. Bueno, hoxe o día de arte e xénero dentro do Congreso. Remataba o Congreso Mónica Alonso, tiñamos esta parte que tender pontes a xente que estará a facer cousas, ainda máis alá do que o programado, e vamos a rematar xa pois con alguén que me veu acompañándose no coche, que non pesa, pero que xustifica que teña que volver ir conducindo e non puidera vir no bus e irme no bus. E creo que a mai de Johnny nos vai a contar quen é Johnny Creator, porque hai xente hoxe que non estaba o día que se explicou este proxecto. Hola, que tal? Bueno, pois a máquina
Bioni Creator, sí, Bioni Creator, que significa pues el lugar sagrado de los genitales femeninos. Es un nombre del Kama Sutra que se usa en inglés y está llena de huevos, es un gran ovario lleno de huevos, de óvulos, como quieran llamarlo, y allí ya hay pues cerca de 30 artistas galegas o que trabajan y viven en Galicia, y bueno, pues aspira a ser una máquina que dé a conocer a obra non só de artistas visuais, senón de escritoras, poetas, científicas, políticas, en fin, do traballo das mulleres. Ou seja, Bioni Creator, porque quedaba mellor que poner o coño creador, que é un pouco máis grosero. Pois está ali a vosa disposición para que poñades os vosos traballos, para que pagades propostas, para que vedes por onde, por moitos círculos. Bueno, canto vale? A máquina completa que E agora nos imos á sala de música do Pazo, as lavandeiras, da Boa Pipa, e logo a pilla de bus. Río pequeno, río seco, campo do río. Rego, regueiro, regueiro cego, sal e agarríos. A fonte grande, a fonte seca, a fonte bella, a fonte merdeira, a fonte da bulla, do seixo, do espiño, da queira, do carballo, do sabugueiro, a grafonte e pozo. O lago, as lagoas, Corvo estancado e pozas, Puntaleira, costeiras, Faro, os lastrados, Orillamar, Beiramar, o Esteiro e Promontorio, Almirantes, a Marnera, o Salto da Riba, o Salto da Baixo, o Sir, o Miño e o Pazo de Toro. Era unha muller forte a Manuela Lores. Dende os 8 anos levaba aquela rapaza feixes de erva na cabeza e caldeiros, con terra, con pedras, co que lle botaron. Con 13 anos xa era quen de levar 30 kilos de berberechos na cabeza. Dende Samieira até Pontevedra, 17 kilómetros.
17 kilómetros. Era noite e morrera a nai de Mencía. E para daquela non había cartos para pagar os portos para un ataúde. E tampouco as veciñas non tiñan mulas de carga. E había que ir ata Pontevedra a mercar o ataúde para a nai de Mencía. Vou eu, dixo a Manuela Lores. E alá foi. 17 kilómetros, dende Samieira até Pontevedra, camiñando no medio da noite. E chegou á casa do carpinteiro, e petou na porta, e abriuse a porta da casa, da caixa dos mortos. E quería un ataúde. E de que prezo? O máis barato. E o tamaño? Pois non sei, é para unha morta así como a min. Os leites aquí neste. Era unha muller forte, Manuela Lores. E meteu unha perna no ataúde. E meteu a outra. E agachou o cu. E agarrouse as veiras. Botou para atrás. Puxo os brazos en cruz. E efectivamente era do seu tamaño. Pagou o ataúde e marchou da casa do carpinteiro. Meteu o ataúde na cabeza. E foi camiñando no medio da noite 17 kilómetros dende Pontevedra até Samieira, 17 kilómetros. E camiñou mirando adiante, e de cando en vez mirando abaixo, e camiñou e camiñou. Ata que case pisa un río. E deixou o calcañar no chao, e os pés no ar. E escoitou. Cri. E seguiu camiñando a Manuela Lores, 17 kilómetros, e era unha muller forte, pero para daquela pesáballe máis o sono que a morte que levaba na cabeza, e seguiu camiñando, pero fechou como os ollos, e comezou a ver como a súa propia sombra, e a sombra do ataúde, e a ela dentro do ataúde, e a propia Manuela Lores, levando a Manuela Lores, e caeu como unha especie de soño, ata que abriu os ollos. E era unha muller forte, mas tiña sede. Chegou ata a praia de Laño e ali deixou o ataúde embaixo duns amieiros. Foi a beber da fonte das Tres Penas que nace ali na Ereia cando baixa a maré, e bebeu un grolo longo a Manuela Lores. E casi aínda dormida lembrou a nai de Mencía, lembrou a súa amiga coa que tantas tardes fora lavar os ríos. Esa boa mulata, esa boa doença boa. Esa boa mulata, esa boa doença boa. Tô lavando a miña roupa, lá na casa están me chamando, esa boa mulata, esa boa doença boa. E puxo outra vez o ataúde enriba da cabeza, e seguiu camiñando ata que chegou a Samieira e enterrou a súa amiga, a nai de Mencía. E foi dende entón que Manuela Lores ficou como aquela noite, negra, entristecida. E foi así durante moito tempo. Ata que un día foi coa Mencía a lavar o río. Foron camiñando, puxéronse na beira, levaban dúas cestas cheas de roupa para lavar, e comezaron a lavar. A Mencía estaba preñadísima de 9 meses, mas había que lavar. E foi entón cando a Mencía pariu unha meniña, fermosa como ela, e a Manuela Lores correu onde ela e cortoulle o cordón umbilical con unha pedra, con un croio cheo de gume, e colleu a meniña, e sacou a roupa da cesta, e a tumbou alá. E pediulle a Mencía que lle deixara levar aquela nena na cabeza. E alá a puxo. E foron camiñando, mirando para diante,
e de cando en vez, mirando para baixo. E foi entón que case pisa un grilo e deixou o calcañar no chan e as dedas do pé no ar e escoitou cri, cri, cri. E seguiu camiñando a Manuela Lores e é dende entón que aquela muller é feliz. Pois bueno, non me presentei porque me gusta sempre comezar as historias pois cantando un pouquiño e contando. E logo xa veñen as presentacións cando me lembro. Eu son Vero Rilo e ele Carlos Quintá e vimos de la Liña de Mujardos. Hoxe non vimos nin de la Liña de Mujardos, verdad? Pero bueno, dalas somos. E nada, pois traemos hoxe aquí esta proposta de lavandeiras. Levaba o tempo con esta cousa na cabeza de contar historias das mulleres que a veces nunca tiveron nome, non? Esta é unha historia real, a historia real de Manuela Lores, recollida por Sechu Sende, cando volvía de Francia nun avión, e ali atopouse no asiento do lado con a neta de Manuela Lores, que conteulle esta historia da súa avoa e ela ia enterrar a propia Manuela. Ela recolleu e tivo a ben darma. A partir de aí seguí investigando un pouquiño e atopei historias moi curiosas alá por Redondela. E hoxe, xa que estades aquí, non? Se vos parece ben, pois vamos a botarlle alguna delas. A historia da Josefa. Montaron o bar ao lado da barbería do agora finado Porfirio. Era un bar pequeno, por non tiña nin nombre nin letreiro. Julián, ponme outra chiquita, dicía sempre o Porfirio, que en vez de atender a barbería, estaba a dalle que dalle no bar. Julián, xa lle podías poñer nome ao bar. Non estou solo, porque tes aquí o Porfirio todo o día metido, dicíalle sempre Alfonso, que era o marido de Maruja Milocito. E nada, alá seguía o Porfirio, chiquita tras chiquita. E ás veces as pedía para levar. E así media vida, e nunca cortou unha orella. A Josefa era máis pequena de 11 irmás, 9 delas eran mulleres. O seu pai, alá en Redondela, pois era mariñeiro, tiña un barco e o peixe, e a súa nai pois vendía o peixe que o pai collía no mar alá na praza. E ela, pois xa dende moi noviña, axudaba na praza, axudaba na salazón que tiñan os tíos, e moi noviña comezou a traballar tamén ali na camisería de Rebojo. Eran tempos de guerra, e
E a guerra chegou a todas partes, tamén a Redondela. Eran tempos de guerra e a familia de Josefa era unha familia, bueno, digamos, do lado dos que perdimos. Estaban un poquinho fartos xa das idas e vidas da Guardia Civil a casa e o pai non lle quedou outra que marchar. E marchou para Cuba. E a nai e as fillas tamén marcharon para o muiño, porque xa non había peixe que vender. E alá pasaron media vida moendo sacos de millo que lle daba o Concello en tempos de racionamento e entregando a fariña polas padarías. Tantos kilos de millo entraban, tantos kilos de fariña había que repartir. E alá estaba, todo o día, moe que moe. Mondadeiras do meu millo, ai, mondadeiras do meu millo, ai, mondai o meu millo ben. Non olleis para o camiño, ai, non olleis para o camiño, ai, que a merenda xa la van. E moe que te moe, aquel barullo da Pedro Moer misturábase co barullo que pegaban os soldados que chegaban feridos nos convoios de Redondela. E en camiño de Santiago, todos para o hospital, pero sempre paraban ali en Redondela. E cando a Josefa escoitaba os soldados chegar, alá corría para a estación. Entraba na de Pepe, Pepe era da estación. Entraba na de Pepe, collía 5 xarras coa súa amiga Miloncita e ia outra vez, costa para arriba, costa para baixo, a enchelas de auga. E dáballe auga fresca aos soldados. Os soldados querían tabaco e ela dáballe auga fresca. E eles, bueno, eles ficaban agradecidos e además a Miloncita sofocada de tanta carreira para arriba, de tanta carreira para baixo. Eran tempos de arrimar o lombo. Naquel tempo, non sei se sabedes, pero en Redondela, cerquiña está a illa ali de San Simón, e, bueno, non se lles ocorreu cousa mellor que utilizar a de cárcere. Ali todos os presos eran onde estaban. Estaba a illa de San Simón, ateigadiña, nunca había un alma máis alá. E seguían chegando presos, e nunca habían, e seguían chegando. Ata que chegou un barco con presos do norte, era o Upomendi. Xa vos dixen que nunca había ninguén máis. Había que facer unha ampliación do cárcere. Entón decidiron fondear o Upomendi na Portela. A ampliación feita. E alá, dentro do barco, quedaron todos aqueles presos. Aqueles presos pedían tabaco, pero tamén outras moitas cousas, entre elas que lles lavaran a roupa. Aí é onde aparece Fausto. Fausto era un mariñeiro da lá de Redondela que tiña unha gameliña pequena. E cando levaban varios días ali atracados na Portela foi, unha por ver e por saber, e outra por si precisaban algo. E achegouse coa gameliña e preguntoulle os presos. Eles pedían tabaco, algo de comida, algúns, pero sobre todo que lles lavaran a roupa. E o primeiro día meteu na gamela 10 saquetas, cada unha dun preso diferente, cheias de roupa. O segundo día 20, o terceiro día tivo que pedir axuda porque as súas fillas non podían lavar tanto. E ia pola ribeira preguntándole a todas as mozas a ver se querían coller algún preso para lavar para ele. Polo que teño lido, a moi grande parte das lavandeiras de Redondela lavaron sempre gratis para aqueles presos. Algúnha podía cobrar algo, porque había presos, bueno, que tiñan algo de carto e podían cobrar, pero a moi grande parte non. E foi ali onde xurdiu todo este movimento. Cada muller, porque sí, collía a saqueta dun preso e lavaba para ele. E a Josefa tiña ganas de lavar. O que pasa que falaba con outro mozo da vila e non quería dar que falar. Estaba entre que sí, entre que non. Carmen, unha das súas irmás, algo para un preso. E ela estaba que sí, que non, ali pola ribeira diante, pola ribeira atrás. Até que un día collou o Fausto e dixo, ela, Josefa, e non quererás lavar para un preso. Ela dixo, pois sí. E así foi. Así foi como comezou a cousa. Pasou esas cousas que pasan ás veces na vida que un decide por ti e ti casi nin te decatas. E o Fausto, en vez de coller esta saqueta, colleu esta outra. E deulle a Josefa. E a Josefa apañou nada. E viu un letreiriño de madeiriña tallado. Julián López.
E mirou para Fasto e dixo, espero que seña un vello. E dixo, neniña, non sei se é vello ou non. É un preso que che tocou. E alá foi. E comezou a lavar para Julián. 6 meses. Tardou ela e todas as compañeiras en sacar os piollos daquela roupa. 6 meses lava que te lava. Luns e martes recollían a roupa. Sábado a levaban limpa. 6 meses. Comezaron tamén a establecerse vínculos entre as lavandeiras e os presos. Moitos non podían saber da familia, pero a familia sí que podía ter contacto con aquelas lavandeiras. Entón a familia mandaba cartas e notas e elas as ajochaban entre a roupa e ian pasando. Co tempo tamén lles foron facendo partes coa comida, porque algunha familia tamén mandaba algo de comida e sei que se mandaban todos os paquetes xuntos, ali o carceiro non debía ser así, bueno, un pouco reviradiño era, e ás veces quedaba con todo, entón elas facían partes e iban mandando a comida pouquinho a pouco. E co tempo, pois tamén comezaron así, pois a cartearse con eles, non? Moitas cousas da vida. E Josefa, pois, empezou a cartearse con Julián tamén. Empezou a meterlle notiñas na roupa. El pedíalle sobre todo tabaco. E ela mandáballe latas de pimentos morros. Si el pedíalle candeas. E ela pensaba, pero non terá luz no barco. E el pedíalle que fora e ela, pois foi. E así foi. Así foi. Montou na jamela do Fausto, coa saqueta de roupa e a pota de caldo, porque ela xa comezara para adaptalo e aclimatalo aquilo que era a vida, non? Na illa, empezara a fazer tamén caldiño para él. Ele o metía nas latas de pimento morros cando estaban barreiras. Nada, con caldiño que encía e comía. Cada foi na jameliña era para ver o Julián. Cando chegou ao lado do barco, pois tivo medo. O que pasa que ás veces as gañas poden máis co medo, e o Fausto tranquilizouna. E logo, Josefa, non teñas apuro, ti vai pouquinho a pouco subindo co barco daqui, ten por descontado que non se vai mover. Ala foi. Montou a saqueta con o palimo longo, puxo o caldo na cabeza, e foi a Josefa. Para arriba, e subiu, e subiu, e subiu, e subiu, e subiu, e subiu, xa non lle cabía máis aire no peito a Josefa, e subiu, e puxo un pé en cuberta, e foi a poñer o outro, e caeu espatarrado no chan. Pero xa vi unhas más ali para coller do caldo. Ela mirou así, e viu... E viu os nocellos máis delgados que vira nunca. E seguiu mirando. E viu os xeonllos máis esqueléticos que virara na vida. E seguiu mirando. E pareceu ben. E seguiu mirando. Arre, me cago no demo que non eres un vello. E ela, pois non, soy Julián. Pois é Josefa. E logo... O caldo que tal? Pois é caldo moi bueno. Pois oíches, Julián, o que era traballiño era dar a roupa. E nada, empezaron así a falar, pero moi pouco tempo. Porque ela tiña que marchar e marchou. Marchou para a súa vida, para a súa casa. 3 anos, 2 meses e algúns días lavou Josefa para Julián. 3 anos, 2 meses e 8 días. Estivo Julián preso naquel barco. Ata que puido sair. E saiu. Xa vos dixen que era un barco con presos do norte e volveu a Santander, que era onde tiña a súa vida. E cada cual seguiu coa súa vida. Foi entón cando regresou o pai de Josefa, que estaba emigrado en Cuba. Regresou porque hai a quen lle gusta morrer na terra. E volveu para morrer. E o Julián soubo e foi a ver a Josefa. Foi a vela e non marchou nunca máis. Quedou en Redondela, aprendeu o oficio de canteiro, ali con os portugueses, que decía que non entendía nada, que le pedían herramienta e ele non sabía lo que dar, porque falaban un pouco raro, pero pouco a pouco afíxose o idioma, afíxose a vida en Redondela.
Josefa deixou o traballo na camisería, que era moi sufrido, non sei se sabedes, pero todo isto do textil e as mulleres é un traballo moi sufrido, e deixou. E tamén deixou o oficio de caldeiro, que estaba ben para saber que tamén deixou. E xuntos, montaron un bar. Montaron a taberna ao lado da barbería do agora afinado Porfirio. Era un bar pequeno, por non tiña nin nome nin letreiro. Pero xa antes do Corpus, unha semaniña antes, o Julián tallara un letreiriño de madeira co nome "No estoy solo". En honor ao Porfirio, aquel barbeiro que bebía máis chiquitas que cabezas cortaba. E foi así como seguiron vivindo moitos anos. E cando Porfirio daba marchado do bar, o Julián arrimaba a porta e collía unha latiña de pimentos morróns con 4 buracos e prendía unha candea en baixo e quencía o caldo e comía. E entón, de cando en vez, Josefa aparecía pola porta cun lote de roupa limpa e preguntábale: "Alá, Julián, o caldo que tal?" E el respostaba que o que dá traballiño é lavar a roupa. Nada, bueno, moitas grazas que pola calidad de acollida coxe aquí, vai ben. É que só tengo vestuario de verano. Tengo que facer un pouco de inverno. Sempre me cae a chuleta, teño que quitala. Nada, contarvos un pouco de onde nace isto. Pois nace que un día eu paseando por Compostela, ali en Cervantes, que couceiro moitas veces saca os libros ao sol, e eu agradezolle moito, vin este libro. É de Mari Vega. Ela dá clases en Mestre Mateo, ali en Compostela, e é un álbum fotográfico que recopila un montón de imaxes de mulleres galegas lavando nos ríos, nos lavadoiros, e, puxeme en contacto con ela, é unha muller extraordinaria, e aí foi onde foi medrando todas estas historias. Pero faltábame algún conseguido, as historias van chegando, non a unha, cada quen lle chega como lle chegan. A mí unha chegoume por Sechu. Esta é unha historia real de Redondela, de Josefa. Hai unha entrevista, ela xa está morta, pero tería agora sobre uns 100 anos, pero é unha entrevista recollida na revista Serén, de Estudios Redondelás, ali podedes vela, é xeñal, escoitar e decir lela, non? É xeñal, e eu, permitime facer como unha recopilación así da súa vida. Pois as historias van chegando, esa chegoume así, pero non daba topado como a última, non? E así pensando, dixen, porque sempre contando dos demais. Porque non contas a da boa? E dixen, vamos a contarle a da boa. Entón, hoxe, supoño que xa estaredes un pouco cansillos de escoitarle, vades toda a tarde e dalle que dalle, non? E encima miña, porque estáis sentadas e caladas tamén. Pero, permitídeme xa esta última que vai cortiña. Pois é a historia da miña avoa, que a verdad era unha muller moi especial. Era unha muller moi especial. Era unha muller así de moi poucas palabras, de moita rutina. Ela sempre dicía que se non tiña algo importante que dicir non abría a boca. Aprendi moito dela e moi pouco tamén, pero ela era de pensar así. Era unha muller que levantábase todos os días, á mesma hora, dábase o seu baño por parroquias, íase á horta a traballar, e cando remataba na horta e era hora así de agochar o sol, ela sempre me dicía, Veroniquiña, hai que ver todos os días desaparecer o sol. Era unha muller, así moi especial, para moita xente era moi rara, pero era unha muller moi especial. Pois era cando acababa na horta, ela que ia ao río, sentaba, ia ao río Vá, que pasa por ali, polo Seixo, que máis ben é un rejato, non chega a río, pero como son dali, para min é río, é o río Vá, que sempre lle dicía, alá, agora este rejato, como se chama o río Vá, e dicía, ojalá, vá, e pareceme ben loco. E ali sentábase sempre
na mesma pedra. Era unha pedra así pulidiña que tiña como 2 asientos. Ela chegaba ali, sentaba na pedra, sacaba unha zoca, sacaba outra zoca, e metía un pé, e metía outro pé, así a altura dos nocellos. Miraba para o frente, e cando o sol estaba xa aí a piques que sí que non, ela facíalle un xesto, vou dándolle permiso, así, facíalle o xesto, e o sol desaparecía. Sacaba os pés da auga, volvía a poñer unha zoquiña, a outra zoquiña, e regresaba para casa, normalmente cantando. Ao principio cantaba un pouco de todo, seca, pero logo parecía que sempre repetía a mesma canción. E podía ser o único momento en que aquela muller rompía o silencio en todo o día. E logo chegaba a casa e facía cena, e cenábamos, e recollía todo, e daba un pico ao meu avó, outro a min, abría a xanela, botaba a outro, e para a cama. E así todos os días da súa vida. Miña avó era de poucas palabras, pero así o que ia soltando pouquinho a pouco, eu fixen como un pouquinho a historia da súa vida. Polo que ela contaba. Polo que ela contaba, só tivera 2 amores. Un fora o meu avó, e outro, Paca, Francisquita, como ela lle chamaba de cando en vai. Miña avó coñeceu a Francisquita, ou Paca, un dos poucos días que foi á escola, porque foi 3, non sei o primeiro ou segundo, non sei, que coñeceu a Paca. Fixeron boas mijas, e ao salir da escola, pois deixaron a brincar por aí, e foron polo camiño, ao lado do río Ba, e chegaron ao río, e sentaron ali nunha pedriña pulida, con 2 asientos. E a miña avó sacou unha zoca, e sacou a outra, e meteu o pé esquerdo primeiro, e o dereito despois, ata a altura dos nocellos, e a Paca sacou os seus zapatiños de charol brillantes, os seus calcetís de algodón granates, e meteu un pé na auga, e meteu o outro ata a altura dos nocellos, e as 2 miraron para o frente, e fixeron un xesto como para darlle permiso ao sol, e o sol desapareceu, e volveron a calzar os zapatos, e regresaron para casa cantando. Pero, porque en casi todas as historias hai un pero, senón non teria nada de intriga. Pero, don Francisco, que era o pai de Paca, non tiña moi a ben que a miña avoa máis ela, bueno, a filla dun labriego, con a hija de don Francisco. Ya tenía bastante con non poderla llevar al internado, que encima. Pero a verdade é que a amizade seguiu durante moitos anos, ata namoraron case xuntas só. A miña avó coñeceu o meu avó unha semaniña antes que Paca, o que ia ser o seu marido, para que non o sabían, pero ia ser o seu marido. E cada vez que me contaba como namoraron, facíame unha gracia horrorosa. Resulta que a miña abuela, mentre estaba ali na horta, ela pensaba o que lle quería decir o meu avó, non? Pensaba, e cando chegaba a Paca, dicía, escribe. Porque ela non fora case a escola, non sabía escribir. Escribe. E a Paca escribía. E daba a carta a miña avoa e ela fechaba moitísimo cuidado. 1, 2, 3 e 4 veces. E a metía nun sobre. E alá ia no banco onde quedaba todos os días con meu avó. Estaba ele esperando. Sentaba e pasaba a carta. E eu collía a carta e abría con moito cuidado. E desplegaba 1, 2, 3 e 4 veces. E daba a Paca, porque ele tampouco sabía ler. Entón Paca lía o que facía, acababa de escribir. E foi así, bueno, con estas cosas do que namoraron. E Paca tamén namorou do seu. E quixeron casar xuntos, pero don Francisco, unha vez máis, opúxose.
E uns casaron o sábado e outros o domingo. E foron de lúa de mel os 4 xuntos a Santiago. E volveron. A miña avoa, pois, viviu nunha casiña pequena cerca do río co meu avó. E Paca, bueno, nunha parte do caseirón do seu pai, na parte alta onde a igrexa. E seguiron sendo amigas, moito tempo. Até que un día a miña avoa chegaba a casa, ela soa, e xa estaba o meu avó por ali agardando por ela. E díxolle que acababa de vir a Guardia Civil pola casa, que xa se corría do de que a denunciaran e que fora Paca. Ela dixo, se Paca me denunciou, ben denunciado estou. E agarrou e foi ao cuartel da Guardia Civil e xa había un camión aló esperando. Subiron no camión e 2 anos e 2 días que botou no cárcere. E 2 anos e 2 días que regresou. Regresou e foi onde a Paca. E petou naquela porta, pero ninguén abriu. Soubose co tempo que non fora Paca que non denunciara, senón o seu pai, o don Francisco. E non lle chegou con aquel malfacer, que estando a piques de morrer, estando a miña avoa no cárcere, fíxolle prometer a súa filla, a Francisquita, a Paca, que non volvería a falar con ela nunca máis. E así foi. A miña avoa chegou a vella, chegou polo que ela conta, moi namorada do meu avó, pero ela morreu polo camiño, ela chegou a vella. Fixo unha familia así como moi unida, destas matriarcais, que merece moita pena. E chegou a vella, chegou aos 90, de feito celebrou os 90 anos no hospital. Non me dixades como fixo, pero conseguiu a habitación 307 con vistas á posta de sol, para estar ela soa. E todos os días as enfermeras levabanlle unha tina con auga ali para meter os pés. Era unha muller así moi especial. No 90 aniversario fomos todos ali a celebralo, non? O meu pai, a miña nai, o meu Robert, a miña tía Mari, bueno, estaban todas, as miñas curmás, era unha festa de todo o equipo médico, de vez en cando as enfermeiras parecía que calábamos un pouco. Era unha festa moi bonita ali. O 90 aniversario foi moi especial. En unha desta que estábamos ali, bueno, contando as historias da casa, e as que non son da casa tamén, que hai que contar. E nestas petaron ali na porta, e dixen, ojalá, que xa están as enfermeiras outra vez, que isto parece aquí. E abriuse a porta, e non eran as enfermeiras. E fíxose o silencio. E entrou unha muller así pequecha, delgada, con traxe así negro de raya fina, e uns zapatiños, así con algo de tacón. Polo silencio eu souben que era Paca, pero tamén o souben polos zapatos tan brillantes. Ela abriu a porta e a miña avó dixo, todo o mundo para fora. Empezou a desfilar todo o mundo ali, o equipo médico, as poucas enfermeiras que había, meu pai, miña nai, os tíos, as miñas curmás, eu detrás, dixo, quieta aí, podes quedar. Dixenimo ali, sentei, agardando, e a Paca achegouse onde a miña avó, que xa tiña a tina ali preparada. Ela levantouse así mal como pode, eu non me moví, levantouse. Paca miroume, camiñou onde a miña avó, e sentou na beiriña da cama, as dúas mirando pola xanela. E non dixeron nada. Foi o silencio máis cheo de palabras que escoitei na vida, non dixeron nada. A Paca agarrou, meteron os pés na tina, miraron a frente, e deronlle permiso ao sol. E o sol desapareceu. E eu viví a escena máis fermosa e emocionante, o silencio máis cheo de toda a miña vida. E pensei que sería fermoso que morreran xa as dúas ali. Pero non foi así. Paca morreu ese día ali, e a miña avó aínda mirou 2 luas máis.
a